Ahora, sin ninguna advertencia, dijo que dejaría su lado y se pondría bajo alguien más, así que no pudo evitar sentirse confundida. ¿Por qué? Ante su reacción, Marrayeon sintió un dolor en su corazón. Sin embargo, pronto reunió sus pensamientos y habló. Lo siento, el señor Ma Yeong-gun me salvó cuando estaba a punto de morir por envenenamiento sanguíneo, así que deseo dedicar el resto de mi vida a servirle. Ante sus palabras, Soyerin cerró la boca. Si simplemente dijera que se iría porque su identidad había sido expuesta y sería un problema, podrían haber ideado varios medios, como una máscara de piel humana. Sin embargo, si esta era la razón, no podía retenerlo. No, si lo retenía, estaría desestimando la decisión de Marrayeon. Comandante Map, no, Marrayeon. Joven señorita, me disculpo. ¿Suficiente? ¿Por qué debería ser algo por lo que disculparse? ¿Cómo puedo detenerte cuando dices que quieres devolver una deuda de gratitud? Ah, joven señorita. Marrayeon, que había estado inclinando la cabeza, cerró los ojos. Aún no pensaba que había retribuido completamente el favor que había recibido de ella. Sin embargo, la persona que conocía la verdad sobre la muerte de su padre, que había permanecido como un nudo en su corazón durante tanto tiempo, estaba justo allí. Si perdía esta oportunidad, podría que nunca volviera a presentarse. Sí, si hay otra oportunidad, sin duda retribuiré tu bondad. Ella era su maestra que le había permitido, a él, un mestizo, vivir como un ser humano. Dejarla así, no tenía ningún deseo de regresar a su lado nuevamente. Él solo quería devolverle su amabilidad de cualquier manera posible. Mientras tanto, Soyerin se acercó a Ma Yeong-gun, juntó las manos en señal de saludo y dijo: Joven maestro, entonces, no puedo estar ausente por mucho tiempo, así que regresaré al Palacio Imperial ahora. Ah. Por supuesto que deberías. Si aprendo alguna información sobre la marca, pido que nos reunamos, por supuesto, también compartiré cualquier información que encuentre. Lo haré. Entonces te deseo buena suerte. Con esas palabras, estaba a punto de girar y marcharse, pero se detuvo un momento, luego giró la cabeza y le dijo a Ma Yeong-gun: Por favor, cuida bien de Marrayeon. Ante su solicitud, Ma Yeong-gun se encogió de hombros. Aceptando esto como una señal de afirmación, Soyerin sonrió amargamente y pronto miró a Danbaka, el sexto santo de sangre. Entonces, Danbaka también juntó las manos en señal de saludo a Ma Yeong-gun, luego rasgó un pedazo de su ropa y se lo entregó. El pedazo de ropa tenía grabado el número de prisionero, 126. ¿Para qué es esto? Gracias a usted, señor, el sucesor del anciano, pude salir al mundo nuevamente de esta manera, nunca olvidaré este gran favor que me ha mostrado. No lo hice intencionalmente, así que no necesita estar tan agradecida. Aún así, si no fuera por usted, señor, nunca habría podido salir, ese hecho sigue siendo inalterable. Al escuchar sus palabras, Ma Yeong-gun chasqueó los labios y dijo: Bueno, si te sientes así, como un signo de gratitud, esa sugerencia. Esa es una habilidad que solo el dueño de nuestra secta y clan puede aprender, así que no puedo enseñártela. Antes de que Ma Yeong-gun pudiera terminar sus palabras, Danbaka se negó rotundamente. Ma Yeong-gun, quien había intentado preguntarle por la fórmula para lanzar la sugerencia, se relamió los labios como si estuviera decepcionado. Era una técnica bastante interesante, así que quería conocer la fórmula exacta. Danbaka, quien había entregado la prenda, la señaló con los ojos y le dijo al decepcionado Ma Yeong-gun: Aún así, ¿cómo podría no devolver el favor? Tengo la intención de ir a la Alianza de las Cuatro Ligas, donde se dice que los sucesores de nuestro culto se reúnen para la reconstrucción del culto. Si hay algún trabajo que necesite hacerse, aunque sea inadecuado, envíalo, me apresuraré a ayudarte de un solo aliento. Al escuchar sus palabras, Ma Yeong-gun sonrió. Aunque se expresaba como inadecuada, era una maestra tremenda cercana al reino de lo profundo. Dicha maestra dijo que se apresuraría a ayudar siempre que se lo pidieran, así que había ganado una carta útil. Así que Yerin y Danbaka, la sexta santa de sangre, tomaron caminos separados. Cuando se habían ido y su presencia había desaparecido por completo, Ma Yeong-gun se rió entre dientes y pronto dirigió su mirada a Marrayeon y dijo: Ahora que se han ido, podemos escuchar la verdadera razón. Ante las palabras de Ma Yeong-gun, los ojos de Marrayeon se entrecerraron a través de las rendillas de su máscara. Sus ojos estaban llenos de desconcierto. ¿De qué estás hablando? No puedes mentirme. Suoldar. Con estas palabras, Ma Yeong-gun elevó su energía demoníaca. En ese momento, las pupilas de Marrayeon se volvieron negras con energía demoníaca, y reveló inconscientemente sus pensamientos internos, que había estado tratando de ocultar. Por culpa de esa maldita anciana que secuestraste de la prisión, mi madre y ese maldito padre mío murieron. Pak. Tan pronto como terminó de hablar, Seok-chun y Mong-muyak bloquearon apresuradamente el espacio entre él y la sacerdotisa del fuego sagrado. Su objetivo era llevar a la sacerdotisa del fuego sagrado de manera segura a la sociedad del cielo y la tierra. Sin embargo, si el propósito de este guardián de uniforme bordado enmascarado, Marrayeon, que había jurado lealtad a Ma Yeong-gun, era vengarse de ella, nunca deberían permitirle acercarse. ¿Qué? No estábamos del mismo lado. El monje expulsado Hayeon-yeon, que había leído la atmósfera, también elevó su energía y se preparó para intervenir en cualquier momento. En ese momento, la sacerdotisa del fuego sagrado tambaleó con una expresión perpleja. Esto no puede ser. Tuvo una sospecha al ver los ojos mezclados de Marrayeon. Sin embargo, con sus palabras recientes,
pudo estar segura de su identidad. Habló con una voz temblorosa. Eres el hijo de la sacerdotisa Mayera, cállate. Entonces, Marrayeon se quitó bruscamente la máscara y le gritó. A pesar de que sus pupilas estaban teñidas de negro con energía demoníaca, sus emociones de alguna manera se habían agitado. Mayera Yeon, te dije que cerraras esa boca. Marrayeon gritó e intentó lanzarse hacia ella. En ese momento, alguien presionó su hombro. Agárrate. Marrayeon trató de liberar su energía interna para sacudirse, pero la energía interna de la otra persona era tan fuerte que se vio obligado a arrodillarse en una rodilla. Zad. ¿Cucu quién? Ah. Se preguntó quién era, pero no era otro que Maak Yeong-un. Maak Yeong-un, que había colocado ambas manos en sus hombros, sonrió y dijo. Es problemático si actúas imprudentemente, independientemente de tus circunstancias, no te hice sacarla para que hicieras lo que quisieras. Aunque hablaba de manera casual, esta era una clara advertencia. Si aplicara un poco más de fuerza con sus manos, parecía que no terminaría solo con aplastar sus hombros. Ante esto, Marrayeon soportó el dolor y abrió la boca. Mi señor, si usted deja la disposición de esa maldita anciana a mí, yo prometo mi lealtad a usted con mi vida. Está negociando. Yo seré más útil para usted que esa anciana. Al escuchar sus palabras, Maak Yeong-un se rió y se burló. Luego, se inclinó cerca de su oído y susurró. Te valoras bastante. Mi señor, que es cierto, puedo dar mi vida por usted tanto como. Eso es desafortunado. ¿Qué quieres decir? El valor de algo cambia dependiendo de la situación. El comandante de 1000 hombres Marrayeon fue bastante útil en el Palacio Imperial, pero en este momento, esa persona es más valiosa para mí, mi señor, así que dejemos esto claro aquí mismo. Agárrate. El agarre de Maak Yeong-un se apretó. Un pequeño gemido escapó de la boca de Marrayeon por el dolor que sentía como si sus hombros fueran a estallar. Espero que borres de tu mente la idea de tocar a esa persona hasta que termine mis asuntos. Me gusta mucho el comandante de 1000 hombres Ma, pero si ignoras mi amable advertencia, me temo que no tendré más remedio que llevar a cabo personalmente la decapitación llorosa de Masu. Decapitación llorosa de Masu. Se refiere a la anécdota donde Zhuge Liang, un estratega militar del reino Su, decapitó a su querido general Masu con un corazón triste para hacer cumplir la disciplina militar después de que Masu sufriera una gran derrota al desobedecer órdenes. También significaba que, sin importar cuán destacado sea un talento, si desobedece órdenes y reglas, no será perdonado. Ante las palabras de Maak Yeong-un, Marrayeon no dijo nada. Al ver esto, Moon Muyak y Seokchun estaban preocupados por dentro. Si la sacerdotisa del fuego sagrado no es diferente del enemigo de sus padres, aceptará simplemente el maestro de la guardia de uniforme bordado la advertencia de su señor. Si va a ser una variable, sería mejor separarlos ahora en lugar de solo advertirlo. Él es alguien que dejó a sus compañeros originales y eligió la venganza. ¿Seguiría obedientemente las órdenes de su maestro una persona así? En ese momento, Maak Yeong-un retiró sus manos de los hombros de Marrayeon, que había estado presionando. ¿Realmente va a dejarlo pasar con solo este nivel de advertencia? Fue en ese instante. Zad. Entonces, Marrayeon de repente se arrodilló en una rodilla frente a Maak Yeong-un, juntó las manos en señal de saludo y bajó la cabeza respetuosamente. Luego, habló cortésmente con la cabeza inclinada. Marrayeon desea servir al señor Maak Yeong-un como su maestro. Permaneceré a su lado con mi vida y prometo mi lealtad, así que por favor cumpla su promesa. ¿Qué es esto? Los dos no pudieron ocultar su asombro ante su repentina promesa de lealtad. Pensaron que albergaría resentimiento por haber detenido su venganza por la fuerza, pero de repente prometió su lealtad. ¿Pero a qué promesa se refería al final? ¿Acaso su señor hizo algún tipo de promesa? No podían entender qué estaba pasando. Mientras prometía su lealtad con la cabeza agachada así, las palabras de Maak Yeong-un resonaban en la mente de Marrayeon. Espero que borres de tu mente la idea de tocar a esa persona hasta que termine mi asunto. La premisa era, hasta que termine mi asunto. Maak Yeong-un le dio una palmadita en el hombro a Marrayeon y habló con una sonrisa sardónica. Me gusta que seas ingenioso. Capítulo 293. Capítulo 293 Convergencia, 3. De todos modos, eres realmente astuto. Maak Yeong-un se encogió de hombros ante las palabras de Cheongryong. Aunque ella lo expresó como astuto, si no hubiera planteado la premisa de esta manera, no se podría saber qué podría haber hecho Marrayeon, consumida por un deseo de venganza. En lugar de crear una variable innecesaria, era mejor prometer una zanahoria como esta. Al menos, para obtener la zanahoria, no podría pensar en nada más. Aún así, te proporcioné una oportunidad, así que deberías decir que soy amable. ¿Amable? ¿Y si no hay más oportunidades después de esto? Maak Yeong-un sonrió en silencio ante las palabras de Cheon Rayeong. Era justo como ella dijo. Una vez que obtuviera toda la información deseada de la sacerdotisa del fuego sagrado, la entregaría al líder de la Sociedad del Cielo y la Tierra para una reunión. El líder de la Sociedad del Cielo y la Tierra era uno de los 6 Cielos. Aun si estuviera postrado en la cama, si la sacerdotisa del fuego sagrado caía en manos del líder, un maestro supremo al nivel de un gran sabio, la oportunidad como la de ahora podría volverse distante para Marrayeon. Por supuesto, para Maak Yeong-un, eso no era algo de lo que preocuparse particularmente. SSK.
Ma Yeongun giró la cabeza y miró a la sacerdotisa del fuego sagrado. Después de descubrir quién era Ma Rayeon, ella tenía una expresión inexplicablemente ansiosa. Primero necesitamos salir de Kaifang. Había bastante que quería preguntarle a la sacerdotisa del fuego sagrado. No obstante, este lugar no estaba lejos de la capital imperial Kaifang, por lo que había un riesgo de persecución. En una situación donde Sawyer y Nidanbaka, el sexto santo de sangre, no estaban presentes, si aparecía el comisionado de pacificación del Surgeu Seonbak, uno de los 6 Cielos, sería difícil manejarlo en ese momento. Entonces, Ma Yeongun dijo a todos. Primero salgamos de Henan, todos, suban al carro. ¿Entendido? Sí, joven maestro. Podemos montar a ese extraño pájaro gigante. No es algo por lo que estar tan feliz. Todos estaban a punto de subir al carro, que se había vuelto más espacioso con la eliminación de los contenedores de desechos de comida y la reducción en el número de personas, cuando la sacerdotisa del fuego sagrado se acercó a Ma Yeongun y habló en voz baja. Discípulo del anciano Yaseon. Esa es una forma larga de dirigirse a mí, solo llámame Ma Yeongun. Ma Yeongun. Sí, entiendo, hermano Ma, vamos a montar a este extraño pájaro para movernos. Sí. No podemos simplemente conseguir un caballo. Incluso si está bien, ¿cómo podemos conseguir un caballo en este profundo valle montañoso? Y no estamos lejos de Kaifang, así que si no nos apresuramos, podríamos ser atrapados por el equipo de persecución, está bien. Ante las palabras de Ma Yeongun, la sacerdotisa del fuego sagrado miró a la bestia demoníaca Eunwon con una expresión pálida. Aunque era rápido, depender de las garras de ese monstruo gigante para volar en el cielo no era un recuerdo muy agradable. Sin embargo, dado que no había otra opción, no le quedó más remedio que aceptarlo. Bueno, vamos entonces. Si es difícil simplemente montar en la careta, puedes quedarte dentro del contenedor de desechos de comida otra vez. Entiendo, pero antes de eso, hermano Maat, tengo algo que decir. Algo que decir. Así es, el anciano Yaseon debe haber hecho arreglos, pero antes de eso, necesitamos encontrar el orbe sagrado. Orbe sagrado. Ahora que lo pienso, ¿qué es ese orbe sagrado? Tenía curiosidad por saber qué era de todos modos. Tanto la organización de la marca como la guardia de uniforms bordados habían intentado encontrar esa llamada orbe sagrada bajo órdenes de arriba. Si no fuera un objeto importante, no habrían ido a tales extremos para atacarlo. La sacerdotisa del fuego sagrado miró a los que estaban sentados en el carro de Ma Yeongun, luego se inclinó cerca de su oído y susurró. Es el fuego sagrado. Fuego sagrado. ¿No escuchaste al anciano Yaseon? No, solo recibí instrucciones para secuestrar a la sacerdotisa del fuego sagrado de la prisión subterránea del Palacio Imperial. El anciano Yaseon enseñó bien de acuerdo con la doctrina. Doctrina. Escuchando sus palabras, parecía que solo una parte de los seguidores de la Orden de la Fe del Fuego conocía ese fuego sagrado. La sacerdotisa del fuego sagrado habló con Ma Yeongun en un tono secreto. Originalmente, es demasiado pronto. Pero como el hermano Ma sucederá al anciano Yaseon, te lo diré, sin el fuego sagrado, este viejo no puede recibir revelación. Revelación, podría ser. La previsión que conoces es precisamente la revelación. Un brillo de interés apareció en los ojos de Ma Yeongun al escuchar sus palabras. Había sospechado que el orbe sagrado podría estar relacionado con las habilidades de previsión, pero parecía que era cierto. Así que, Ma Yeongun preguntó en voz baja. No puedes recibir revelación sin el orbe sagrado. El orbe sagrado es un objeto sagrado transmitido a través de generaciones en nuestra secta. Solo con él podemos recibir la revelación del fuego sagrado y abrir el camino. Si otorga revelación, debe ser esencial. Así es, además, solo con el fuego sagrado podemos reunir nuevamente a los creyentes, y la encarnación que ha aparecido en el mundo actual. No, no necesitas saberlo aún. Encarnación. Los ojos de Ma Yeongun se entrecerraron. Se refería a la encarnación que mencionó a lo que estaba escrito en el idioma del reino persa que poseía el maestro del clan Sombra Wan Yaseon. Cuidado, porque la encarnación de Ahriman aparecerá en el mundo actual. No sabía que era esa encarnación, pero parecía ser una revelación muy importante tanto para el maestro del clan Sombra Wan Yaseon como para los seguidores de la Orden de la Fe del Fuego. Por supuesto, Ma Yeongun no tenía interés en esto. Su única preocupación era averiguar quién mató a su abuelo y quién estaba detrás de ello. Sin embargo, parecía que tenía que encontrar la llamada esfera sagrada. Debía haber más que solo querer verla para que el líder de la Sociedad del Cielo y la Tierra enviara a alguien a la prisión subterránea del Palacio Imperial para secuestrar a la sacerdotisa del fuego sagrado. Debía estar relacionado con esa habilidad de previsión. Será necesario. Una sacerdotisa del fuego sagrado sin la habilidad de previsión no sería más que media persona. El líder tampoco la reconocería. Entonces, Ma Yeongun preguntó. Esa esfera sagrada, no, ¿dónde está el fuego sagrado? Se lo confía a mi nieta. Tenía una nieta. Bueno, si no vivía sola a esa edad, era lo suficientemente mayor como para tener nietos. Ya veo, entonces, ¿dónde está tu nieta? Le pedí un favor al jefe de esa familia, que ha estado conectado con esta anciana durante mucho tiempo. Es una familia de artes marciales en el mundo de las artes marciales, así que tú, un artista marcial, deberías saberlo si lo escuchas. Una familia de artes marciales en el mundo de las artes marciales. ¿Dónde está? La familia Tang de Sichuan. La familia Tang de Sichuan.
Es una familia de artes marciales que consiste únicamente en la línea de sangre del clan Tang y es una de las 7 grandes familias del mundo de las artes marciales. La familia Tang de Sichuan, renombrada por sus armas ocultas, manos de gusano de seda dorado y veneno, posee el mayor poder e influencia entre las 7 grandes familias, junto con la familia Moyon y la familia Nangoon. Aleteo, aleteo. Mong Muyak, que se aferraba al carro tembloroso atrapado por las garras de Eunwon, habló con Maak Yeongun en un tono preocupado. Mi señor. La familia Tang de Sichuan pertenece a la Alianza Justa, estará bien. Para él, que solo había escuchado el destino después de ascender al cielo, no podía evitar estar preocupado. La misión en el Palacio Imperial también era peligrosa, pero al menos no era diferente de una zona neutral, por lo que podían concentrarse únicamente en el secuestro. Sin embargo, si se trataba de la familia Tang de Sichuan, la situación cambiaba. La familia Tang de Sichuan pertenecía a la Alianza Justa, por lo que estaban completamente en desacuerdo con la Sociedad del Cielo y la Tierra. Eso significaba que estarían entrando en territorio enemigo. Además, no solo la familia Tang, sino que la provincia de Sichuan es completamente territorio de la Alianza Justa, con la secta Qinseng, la secta Dianchan y la secta Emei presentes. Si cometemos un pequeño error, la red del cielo y la tierra puede desplegarse. Red del cielo y la tierra. Se refiere a una formación de cerco y persecución a gran escala desplegada por más de 1000 artistas marciales. Esta formación, de la cual es difícil escapar debido a su vasta red de cerco, ejerce presión hasta el punto de no permitir ningún espacio para la circulación de energía o la recuperación de fuerza física una vez atrapado. Si solo la red del cielo y la tierra era así, sería aún peor si la familia Tang de Sichuan, experta en artes venenosas y armas ocultas, estuviera involucrada. No parece muy bueno. Es peligroso, incluso si no hay un gran maestro iluminado al nivel de un gran sabio como los 6 Yellows en el Palacio Imperial. La familia Tang de Sichuan tiene a Tang Inae, conocido por ser comparable a ellos en técnicas de asesinato, y es una de las 8 estrellas. Tang Inae de las 1000 manos venenosas. Era un maestro que, junto con Guyan Shao del bastón de 8 serpientes venenosas, había alcanzado el reino del hombre venenoso, considerado el nivel más alto de las artes venenosas. Entre los maestros de veneno conocidos en las llanuras centrales y más allá, no era una exageración decir que las artes venenosas, que seguían un camino diferente al de las artes marciales ordinarias, se especializaban únicamente en la destrucción y la muerte. Por lo tanto, ir a la familia Tang de Sichuan era particularmente desalentador. Seok-chun también parecía estar de acuerdo, ya que intervino. Aquí es donde Muyak tiene razón, en cierto sentido, la familia Tang de Sichuan puede ser incluso más peligrosa que el Palacio Imperial. Milord, ¿qué tal si reconsideramos? ¿Reconsiderar? Aún así, ¿qué opción tenemos? Si no tenemos esa supuesta esfera sagrada, puede que no esté en el estado que desea el líder de la sociedad. Sin embargo, la orden dada por el líder de la sociedad no incluía esa esfera sagrada. Además, a diferencia de la misión del Palacio Imperial, no estamos preparados para el viaje a la familia Tang de Sichuan. Ante las palabras de Seok-chun, el monje expulsado Hayeon Byeon, que había estado escuchando en silencio, tomó un sorbo de su calabaza y habló. Galp, ¿de qué tienes tanto miedo? No vamos allí a pelear, sino a buscar a la nieta de esa anciana monja. Es una diferencia de posición, la Alianza Justa y nuestra asociación son enemigos, no necesitamos justificación para pelear. Si ese es el caso, no hay otra manera, pero si realmente estás preocupado, debería este calvo acompañar a esa anciana monja y ir, ¿qué? Dado que la noticia de que este calvo está sirviendo al joven maestro Maak aquí aún no se ha difundido, no debería importar si voy, ¿verdad? Seok-chun miró atentamente a Hayeon-byeon. ¿Está hablando en serio? El monje expulsado Hayeon-byeon es conocido como uno de los 3 locos. La razón es que, independientemente de la facción justa o la facción malvada, cometió actos excéntricos y recibió el apodo de loco. Si intentara entrar en la familia Tang de Sichuan, lo dejarían entrar amablemente. Oye, ¿realmente crees que la familia Tang de Sichuan te dejará entrar? Galp, bueno, si tengo mala suerte, podrían dejarme. Parecía que era consciente de su propia notoriedad hasta cierto punto. Seok-chun soltó un profundo suspiro y pronto habló con Maak Yeongun. Mi señor, por favor. Fue antes de que pudiera terminar sus palabras. Jadeo. Maak Yeongun de repente desenvainó la espada del mandamiento maligno que había estado llevando en su cintura. SSRNG. Mi señor. Confundido por el repentino desenfunde de la espada, Maak Yeongun pronto saltó sobre el mango del carro y balanceó su espada hacia abajo. Entonces, una intensa intención de espada surgió de la espada y cortó el aire. ¡Pacán! Cuando algo colisionó con la intención de espada, se escucharon sonidos metálicos y chispas azules se dispersaron al romperse. No se sabía qué era, pero estaba claro que había volado desde abajo. ¿Qué es? Un equipo de persecución. Sorprendidos por esto, Seok-chun, Mong Muyak y Ma Rayeon asomaron sus cabezas y miraron hacia abajo del carro. Pero fue en ese momento. Desde abajo, algo destelló aquí y allá y se precipitó hacia ellos. Era algo contundente y corto para ser llamado una flecha. Lo que estaba apuntando no era otro que Eunwon. Ante esto, Maak Yeongun gritó a Eunwon. Esquívalo. Al grito de Maak Yeongun, Eunwon miró hacia abajo, y en lugar de esquivar, intentó desviar los objetos entrantes con una ráfaga de viento como las flechas en el Palacio Imperial. ¡Pang!
A medida que el batir de alas gigantes de Eunwon creaba un tremendo torbellino, los objetos que se precipitaban pronto fueron desviados hacia abajo. Era el momento en que pensaron que la mayoría de los objetos habían sido desviados. SSK. Algo atravesó el torbellino creado por el batir de alas y voló hacia el torso de Eunwon. Justo cuando estaba a punto de hacer contacto, Maak Yeongun saltó y lo cortó con la espada del mandamiento maligno. Chang'an. El objeto cortado cayó accidentalmente sobre el carro. Al ver el objeto partido que había caído, todos no pudieron identificar que era debido a su forma peculiar. Sin embargo, había alguien que lo reconoció. Era el monje expulsado Hayeon-yeon. No era otro que Vaira. Es un implemento ritual utilizado por los Maanyeis de la secta budista al cultivar el camino budista o al someter demonios, simbolizando la mente de la iluminación que destruye las aflicciones humanas. Podría ser. Al ver esto, Hayeon-yeon se sobresaltó e intentó mirar debajo del carro. Pero antes de que pudiera hacerlo, dos Vairas más volaron y uno de ellos atravesó el ala derecha de Eunwon. Slashy. Cuando el Vaira atravesó su ala, Eunwon soltó un grito. ¿Qué? No pude bloquear uno. Había bloqueado uno de los dos Vairas voladores lanzando la espada del mandamiento maligno. Sin embargo, el otro voló hacia el ala completamente opuesta, sin dejar espacio para ninguna acción. Maak Yeongun hizo un gesto de extender su mano y tirar. Entonces, la espada del mandamiento maligno voladora cambió de dirección y voló de regreso hacia Maak Yeongun. ¡Pac! Fue el momento en que agarró la espada. ¡Oh! Desde el ala derecha de Eunwon, que había estado gritando, fluyó una energía solemne que nunca se había sentido antes, y un sonido extraño resonó en sus oídos. On Saamani Umariana Ariana Umariana Banaya Umba Bambiei. Era un fenómeno bizarro. ¿Cómo podía escucharse el sonido tan claramente? Mientras se preguntaba esto, el monje expulsado Hayeon-yeon gritó con urgencia. Mi señor. Es el mantra de sometimiento de demonios de los Maanyeis que someten demonios. Capítulo 294. Capítulo 294 Templo Selin 1. On Saamani Umariana Ariana Umariana Banaya Umba Bamba Beatak. El solemne sonido de la recitación del sutra. Era el mantra de sometimiento de demonios utilizado por la secta budista para subyugar demonios. Al mencionar el mantra de sometimiento de demonios, Ma Rayeon habló con los ojos muy abiertos. ¿Mantra de sometimiento de demonios? ¿No es eso una escritura budista? Podría ser. Maldita ave extraña, de todos los lugares a los que podría volar, ¿cómo se atreve a volar sobre Selin como un monstruo? Ante las palabras del monje expulsado Hayeon-yeon, todos no pudieron ocultar su asombro. S.H. Shaolin. Fue una coincidencia muy peculiar. Para encontrar a la nieta de la sacerdotisa del fuego sagrado, que se decía que poseía el orbe sagrado, tenían que dirigirse hacia la familia Tang de Sichuan, así que la bestia demoníaca Eunwon voló hacia el suroeste desde la capital imperial Kaifang. Sin embargo, nadie había predicho esto. En la ruta suroeste y desde la capital imperial Kaifang, se encontraba el monte Sonsan, una de las 5 grandes montañas y la montaña central. Si esto fuera solo una montaña ordinaria, no habría ningún problema particular, pero en el monte Sonsan se encontraba el templo Xialin, conocido como la Tierra Santa del budismo y el lugar de nacimiento del camino justo y marcial. Maldita sea. Un sonido áspero escapó de la boca de Seokchun. ¿Cómo pudo pasar esto, incluso si la suerte era mala? Entre tantos lugares, ¿quién hubiera pensado que se enredarían con el templo Xialin, conocido como el centro del camino recto, de esta manera? Mientras tanto, On Saamani Umariana Ariana Umariana Banaya Umba Bamba Beatak. El sonido de la invocación del mantra para someter demonios se hizo más fuerte. Entonces, Eunwon, cuyo ala derecha ya había sido golpeada por el implemento ritual, el Vaira, gritó de dolor y retorció su cuerpo. ¿Qué? De todos, agárrense del carro. A medida que Eunwon retorcía su cuerpo y el carro también se inclinaba, todos entraron en pánico y se agarraron de varias partes del carro. En ese momento, cuando el contenedor de desechos de comida se volcó, la sacerdotisa del fuego sagrado, que estaba dentro, estaba a punto de caer. Pero en ese instante, alguien le agarró la muñeca. ¡Pac! No era otro que el enmascarado Ma Rayeon. Los ojos de Ma Rayeon, quien la había salvado en un momento preciso, se volvieron extraños. Maldita sea. Si dependiera de él, solo querría dejarla morir. Sin embargo, la única que sabía cómo había muerto su maldito padre era esta maldita anciana. Por lo tanto, no podía dejarla caer y morir así. Mientras tanto, la bestia demoníaca Eunwon, incapaz de soportar la herida infligida por el Vaira y el mantra de sometimiento demoníaco, intentó caer hacia abajo. ¿O no? Estamos cayendo. Por muy hábiles que fueran en artes marciales, caer desde tal altura podría resultar en la muerte por el impacto. Joven maestro. Seokchun llamó a Maak Yeongun, quien se aferraba a las plumas en la espalda de Eunwon. Como solo su señor podía domar y manejar a la bestia demoníaca Eunwon, llamó con desesperación, aferrándose incluso a una paja. Mortal, necesitas sacar el Vaira. En ese momento, Cheon Rayeong habló urgentemente a Maak Yeongun. Ante esto, Maak Yeongun giró la cabeza mientras era sacudido severamente por el descenso y miró el ala derecha de Eunwon. En los ojos de Maak Yeongun, que habían abierto los ojos fantasmas, la energía solemne del Vaira era visible.
Se estaba extendiendo por todo el cuerpo de Eun-won como un veneno, evaporando su poder demoníaco. No puedo tocar eso. Eso tiene sentido. La energía solemne estaba en completa oposición a las energías que pertenecían a Yin, por lo que Cheon Rayeon, un espíritu vengativo, no podía tocarla. Entonces, Ma Yeon-won agarró firmemente el pelaje en la espalda de Eun-won con ambas manos. Ajustando su postura y enfocándose en el objetivo, Ma Yeon-won pronto estampó sus pies. ¡Pac! El cuerpo de Ma Yeon-won saltó como un resorte y se lanzó hacia el ala derecha de Eun-won, que aleteaba débilmente, habiendo perdido su fuerza. Ma Yeon-won extendió su mano para agarrar una de las plumas del ala. Pero en ese momento, mientras el cuerpo de Eun-won giraba de lado, falló en su intento. En el proceso, el cuerpo de Ma Yeon-won falló en alcanzar el ala y se alejó de Eun-won. Sushi. ¿O no? Pensando que no funcionaría, Cheon Rayeon intentó salir del títere de madera. Fue en ese instante exacto. Ma Yeon-won giró su cuerpo, rotó su figura y pronto pateó el aire. ¡Pan! Como si hubiera una pared en el aire, la pateó, y el cuerpo de Ma Yeon-won fue repelido en la dirección opuesta, volando de regreso hacia el ala derecha de Eun-won. Este tipo, mortal. Cheon Rayeon no pudo ocultar su asombro interior. La técnica que Ma Yeon-won acababa de mostrar no era otra que el profundo principio de la técnica de paso aéreo. No esperaba que pudiera realizar un principio tan asombroso en un momento de crisis. Pero lo que importaba ahora no era que hubiera ejecutado el profundo principio de la técnica de paso aéreo. Ma Yeon-won, que había volado en la dirección opuesta al patear el aire de esa manera, pronto agarró la pluma del ala de Eun-won y sumergió su otra mano en el lugar donde la energía solemne se estaba extendiendo. ¡Pup! ¿Qué? Con dolor, Eun-won gritó. Ma Yeon-won lo ignoró y empujó su mano aún más profundo en la carne, encontrando finalmente el Baira. Habiendo encontrado el Baira, Ma Yeon-won lo agarró para sacarlo. En ese momento, Chidi. Se sintió un dolor ardiente en la palma que sostenía el Baira. La energía solemne que fluía del Baira parecía penetrar en su palma y afectar la energía de la muerte y la energía demoníaca. ¡Qué molesto! Ante esto, Ma Yeon-won levantó una energía de muerte aún más fuerte para suprimir la energía del Baira. Y luego, lo sacó de la carne del ala de Eun-won. ¡Pac! Apresuradamente arrojó el Baira que había sacado. Entonces, Eun-won, que había estado retorciéndose de dolor y cayendo hasta hace un momento, aleteó vigorosamente su ala izquierda, tratando de mantener el equilibrio de alguna manera. Aleteó. Aunque el Baira había sido sacado, la ala derecha, que ya estaba hecha un desastre, no podía usarse, por lo que era imposible despegar con solo una ala. Sin embargo, aleteó. Gracias al aleteo frenético, al menos pudo reducir la aceleración de la caída. Logrando disminuir su velocidad antes de chocar contra el suelo, Eun-won apenas aterrizó. Tan pronto como aterrizó, la sacerdotisa del fuego sagrado y el monje expulsado Hayeon vomitaron en el suelo, y los demás que habían estado aferrándose al carro también colapsaron en el suelo con rostros pálidos. Zad. Casi morimos de verdad. Habían intentado montar en Eun-won cómodamente, pero terminaron experimentando un verdadero infierno. Pero aunque habían aterrizado de manera segura en el suelo, aún no había terminado. El lugar donde habían aterrizado no era otro que Kang. Estamos condenados. El medio del templo Xialin. Antes de que se dieran cuenta, doucenas de Maanyeis dominadores de demonios en túnicas monásticas y Maanyeis Garerous en túnicas naranias sosteniendo bastones los habían rodeado. Murmullos murmurando. Los Maanyeis que habían rodeado a Eun-won pronto descubrieron a Ma Yeon-won y su grupo y susurraron con ojos algo sorprendidos. ¿Qué es esto? ¿Quiénes son? Mientras tanto, un viejo monje con barba blanca y un aire de experiencia salió de entre los Maanyeis que someten demonios. En su mano había 3 Bairas, y la energía solemne que fluía de su cuerpo era tan tremenda que abarcaba los alrededores. Era él. Ma Yeon-won se dio cuenta al instante de que era el que había lanzado los Bairas al ala de Eun-won. La energía que fluía era de un nivel diferente. Si se comparara con el Fansi, esta energía solemne, vasta y amplia como el océano, poseía una capacidad que superaba con creces el ámbito de un adivino de nivel sol. No es un poder de arma ordinario. ¿Poder de arma? Sí, escuché que mientras los edivinos y sacerdotes taoístas cultivan poder espiritual, entre los Maanyeis budistas, hay quienes cultivan poder de arma. Es la primera vez que incluso yo veo esta energía, y parece muy problemática. Tienes razón. El poder del Dharma que emanaba del viejo monje y de los Maanyeis que someten demonios hizo que la bestia demoníaca Eun-won retrocediera y se volviera extremadamente cautelosa. No. Ma Yeon-won examinó los alrededores. No solo su poder del Dharma, sino también la energía que fluía desde el templo mismo era solemne, pura y extremadamente limpia. Debido a eso, incluso la energía de los espíritus malignos y del débil Imae Mangrian comúnmente vistos en los alrededores no se podía sentir. No es de extrañar que se le llame la tierra sagrada del budismo. Ma Yeon-won hizo clic con la lengua interiormente, con una mirada de molestia en sus ojos. ¿Quién hubiera pensado que después de escapar apenas del palacio imperial, se verían atrapados en un lugar como este? Mientras tanto, el viejo monje que había dado un paso adelante juntó las manos y habló. Amidbad, ¿quiénes son los patrocinadores que están junto a la extraña criatura que causa daño?
Maestro del pabellón que somete demonios. Antes de que el viejo monje pudiera terminar sus palabras, alguien dio un paso adelante. Era el monje expulsado Hayeun-gyeon. El viejo monje, que había estado examinando su apariencia, que era similar a la vestimenta de los Maanyeis, incluyendo los rosarios rotos, pronto frunció el ceño y dijo: ¿Deokmun? Así que eres tú, Deokmun. El nombre budista de Hayeun-gyeon durante su tiempo en el budismo era Deokmun. El viejo monje, que no lo había reconocido a primera vista debido a su apariencia algo áspera con el tiempo, no podía entender qué estaba sucediendo después de reconocerlo. Deokmun, ¿qué haces con esta criatura extraña? Es un malentendido, maestro del pabellón que somete demonios. Esta criatura extraña no está dañando a las personas, sino que ha sido domesticada. ¿Domesticada? ¿Qué tontería es esa? En ese momento, un monje de mediana edad entre los Maanyeis Garerou salió y habló. Reconociéndolo, Hayeun-gyeon juntó las manos, inclinó la cabeza y lo saludó. Amiba, saludos al maestro del pabellón de los Arhats. ¿Cómo se atreve un discípulo expulsado a juntar sus manos y saludarnos? Desjunte sus manos. Ante las resolutas palabras del maestro del pabellón de los Arhats, Hayeun-gyeon desjuntó sus manos con una expresión amarga. Como él dijo, era un monje expulsado, por lo que no tenía derecho a juntar sus manos y saludar. Mientras tanto, el maestro del pabellón de los Arhats señaló a Eunwon y preguntó: ¿Cómo lograste domar a esa cosa? No es una bestia, sino un monstruo que captura y mata humanos. Pero, ¿cómo? Es mi bestia espiritual, venerable. El maestro del pabellón de los Arhats giró la cabeza. El que había intervenido no era otro que Maat Yeongun. Bestia espiritual. No sabiendo lo que significaba el término bestia espiritual, el maestro del pabellón Arhot lucía confundido, y el maestro del pabellón de suprimir demonios dijo: Amidbar, acabas de decir bestia espiritual, patrón. SSK. Maat Yeongun juntó las manos en un saludo y respondió: Sí, aunque es una criatura extraña, es un ser que empleo como mi bestia espiritual, así que está bajo control y no es peligrosa, a diferencia de lo que ves. Gal. Antes de que pudiera terminar sus palabras, el maestro del pabellón que somete demonios soltó un grito. Luego, señalando a Eunwon, dijo: No es una bestia espiritual un método utilizado por los Fansi para establecer forzosamente una conexión y esclavizar criaturas extrañas. Al escuchar sus palabras, un destello de interés brilló en los ojos de Maat Yeongun. Pensó que un monje que practica el budismo no sabría mucho sobre brujería, pero parecía que no era el caso. Así es. Pero, ¿por qué gritaste así? Mirando confundido, el viejo monje, el maestro del pabellón que somete demonios, tembló sus cejas blancas y habló. La brujería derivada de técnicas taoístas es un arte peligroso que se desvía de las leyes y principios de la naturaleza, joven patrocinador. ¿Cómo pudiste aprender algo tan maligno? Es la brujería maligna. Como dije, patrocinador, la brujería es un método que se desvía de los principios. Una bestia espiritual también es, en última instancia, un acto de establecer forzosamente una conexión y esclavizar a un ser. Este es un acto que va en contra de la voluntad de los demás. ¿Cómo puedes decir que esto no es maligno? Ante sus palabras, Maat Yeongun resopló y dijo: Entonces, ¿qué es lo que quieres decir? Ante esto, el maestro del pabellón que somete demonios apuntó el vaira hacia Eunwon y respondió: Amidba, digo esto por tu bien, patrocinador, así que no te desagradezcas y tómalo a pecho. La brujería que va en contra de los principios seguramente te causará daño, patrocinador, así que deja de practicar la brujería y corta la conexión forzada con la criatura extraña. Capítulo 295. Capítulo 295 Templo Xialin 2. Amidba, digo esto por tu bien, patrocinador, así que no te desagradezcas y tómalo a pecho. La brujería que va en contra de los principios seguramente te causará daño, patrocinador, así que deja de practicar la brujería y corta la conexión forzada con la criatura extraña. La atmósfera se volvió extraña ante la actitud coercitiva del maestro del pabellón de sujeción de demonios. Ya habiendo caído en medio de Xialin, conocido como la Tierra Santa del Camino Recto, Seok-chun y Mong-muya que estaban internamente desconcertados mientras ya eran cautelosos. Afortunadamente, aún no sabían que eran de la Sociedad del Cielo y la Tierra, pero parecían haber ganado desaprobación debido a algo extraño. Mientras tanto, Maat Yeongun habló. Cortar la conexión. Si hago eso, es lo mismo que soltar las riendas de esa criatura extraña. ¿Qué vas a hacer? La matarás. No importa cuán dañina sea la criatura extraña, nosotros, Maanyeis y sacerdotes, somos practicantes del budismo, a menos que sea una situación inevitable, no tomamos vidas a la ligera. Entonces la liberarás. ¿Cómo podemos liberar descuidadamente a un monstruo que captura y se come a los humanos? Lo confinaremos en el salón de sometimiento de demonios del templo y someteremos su naturaleza demoníaca con escrituras. ¿Y si la naturaleza demoníaca no puede ser sometida? Incluso si la naturaleza demoníaca no puede ser sometida, no tendremos más remedio que abrir los preceptos de matar para prevenir daños. En conclusión, estás diciendo que lo confinarás y luego lo matarás. Amidba. El maestro del pabellón que somete demonios juntó las manos en silencio. Ante esto, Maat Yeongun chasqueó los labios y dijo: ¿Qué pasaría si rechazo educadamente la propuesta del venerable? Amidba, patrón. Como un monje que somete demonios, no puedo dejar que la extraña criatura se vaya una vez que ha entrado en el templo. La atmósfera de repente se volvió pesada.
Los Maanjays que someten demonios y los Maanjays Garerous a su alrededor parecían haber leído la situación, ya que agarraron firmemente sus vairas y bastones. Maldita sea. Esto no pinta bien. Ante esto, los subordinados de Maak Yeongun también comenzaron a adoptar posturas de combate. A medida que adoptaban posturas de combate, apareció vigilancia en los ojos del maestro del pabellón de Arjot. Excepto por ese viejo patrón, cada uno de ellos no es una persona ordinaria. Como el maestro que supervisaba a los Maanjays a Arjet, uno de los tres principales grupos de Maanjays Garerous de Xialin, discernió la destreza marcial del grupo con su excelente perspicacia. Mientras tanto, el maestro del pabellón que somete demonios habló con las manos entrelazadas. Amidba, no deseo pelear con los patrocinadores. Aconsejo en contra de la brujería y de esclavizar criaturas extrañas como bestias espirituales porque van en contra de los principios. Si aceptan mi propuesta, los dejaré ir ilesos. Ante las palabras del maestro del pabellón que somete demonios, Mon Muyak y Seok Chun, cuya vigilancia había aumentado, se miraron entre sí. Habían estado preocupados por lo que sucedería si sus identidades eran expuestas mientras luchaban contra los Maanjays Garerous del templo Xialin. Sin embargo, si aceptaban no practicar brujería y entregar solo a la bestia demoníaca Eunwon, no era una mala propuesta en la situación actual. Al menos era mejor que estar atados en medio del territorio enemigo. Así que miraron cautelosamente a su maestro, Maak Yeongun. Maak Yeongun soltó un pequeño gemido como si estuviera contemplando y se acarició la barbilla. Al ver su apariencia, esperaban internamente que esta vez Maak Yeongun aceptara la propuesta en lugar de mostrar su característico comportamiento impredecible. Era una situación completamente diferente a la de antes. Este lugar era Xialin, la tierra santa del camino recto. Ellos eran Maanjays que practicaban el budismo, por lo que, aunque eran uno de los 9 grandes sectores, no interferían en las artes marciales ni en los asuntos mundanos y rara vez intervenían a menos que fuera un caso especial. No obstante, nadie menospreciaba el poder de Xialin. La percepción de que eran los ortodoxos de las artes marciales en las llanuras centrales estaba firmemente arraigada. Joven maestro, chocar con Xialin es un acto de locura. Esta vez, sería mejor dejarlo pasar. Fue en ese momento. Mientras tanto, Maak Yeongun bajó la mano que había estado acariciando su barbilla y pronto sonrió y dijo: decir que podemos irnos ilesos si simplemente aceptamos la propuesta es una oferta tentadora que es difícil de rechazar. Ante las palabras de Maak Yeongun, los dos soltaron suspiros de alivio. Aunque no lo mostró, Ma Rayeon también estaba preocupado de que pudiera estallar una pelea, así que se sintió afortunado. Amidba, joven patrocinador, has abierto tus ojos correctamente y has aceptado mi propuesta, así que verdaderamente. No dije que la aceptaría. Ante las inesperadas palabras de Maak Yeongun, el maestro del pabellón que somete demonios frunció el ceño. Como alguien con un temperamento algo fuerte, a diferencia de un discípulo budista, no podía entender por qué su propuesta indirecta fue rechazada. Mortal, no estás planeando rechazar la propuesta, ¿verdad? Cheon Rayeon también le preguntó a Maak Yeongun con un tono de incomprensión. Como ella estaba cerca, Maak Yeongun podría parecer impredecible, pero aparte de eso, sabía que valoraba mucho el juicio racional. La promesa de no usar hechicería podría considerarse solo una formalidad en esta situación, y dado que no hizo intencionalmente de Eunwon su bestia espiritual, no había problema en entregársela. Por supuesto, tenía la ventaja de poder volar y había desempeñado un papel importante recientemente, pero si significaba chocar con el templo Xialin en este momento, era frío pero racional sacrificar a Eunwon y seguir adelante. No es propio de ti, la bestia demoníaca es una cosa, pero ¿por qué haces esto cuando puedes salir de Xialin de manera segura entregándola? No es propio de mí. Sí, aunque parezcas un poco terco, es una tontería rechazar tal propuesta cuando los Xialin son Maanjays que practican el budismo, a diferencia de otras facciones justas, y no harían tal propuesta por hipocresía. Acepta. Me temo que eso será difícil. ¿Qué? Como dijiste, si estuviera solo, pensaría que es racional, pero para construir una fuerza, no parece ser una elección particularmente buena. ¿Qué acaba de decir este tipo? Por un momento, dudó de sus oídos. Mientras tanto, Maak Yeongun miró al maestro del pabellón que somete demonios y habló. Aunque es una oferta tentadora salir de aquí ileso según la propuesta del venerable, no puedo entregar fácilmente a mis, no. Tal expresión parece un poco excesiva, llamémoslos compañeros, de todos modos, no puedo entregar fácilmente a mis compañeros. Kimaraadas. Murmullos murmurando. Al escuchar las palabras de Maak Yeongun, los Maanjays Arjt y los Maanjays que someten demonios a su alrededor se agitaron. Aunque dijo que lo había domesticado como una bestia espiritual, era una criatura extraña y un monstruo, no un humano. Acaba de referirse a ese ser como un camarada. Este tipo. Por otro lado, un brillo de interés apareció en los ojos de Cheon Griong ante las palabras de Maak Yeongun. Eso se debía a que Maak Yeongun nunca creía ni confiaba en nadie. Recientemente, había comenzado a seguir algunos de sus consejos, pero en momentos importantes, aún actuaba según su propio juicio. Pero a pesar de la situación significativamente peligrosa, Maak Yeongun se refirió a la bestia demoníaca Eunwon como un camarada y se negó a entregarla. Para él, la bestia demoníaca Eunwon debería haber sido solo una herramienta, así que fue realmente inesperado. Esto era. ¿Es intencional? ¿O está empezando a cambiar? Si fue intencional, el efecto parecía haberse logrado en cierta medida.
En el momento en que rechazó la propuesta del maestro del pabellón que somete demonios, las expresiones y maraadas de los subordinados, que habían estado desconcertados, se volvieron extrañas ante sus palabras sobre no poder entregar a un compañero. Probablemente era para confirmar su inclusividad como líder. Al mostrar que no abandonaría ni siquiera a una criatura extraña domesticada en una situación de crisis, les dio la confianza de que no soltaría sus manos sin importar las circunstancias. Ante esto, Cheon Rayeong hizo un clic con la lengua en su interior. Incluso si es calculado, estás adquiriendo gradualmente las cualidades de un líder. A pesar de mostrar un talento excepcional en varios aspectos como artes marciales, hechicería y farmacología, pensó que sería difícil para él dominar a otros o desarrollar habilidades sociales debido a su tendencia a no confiar en nadie. Sin embargo, Ma Yeongun estaba comenzando a adquirir las cualidades de un líder más rápido de lo que ella había esperado. Esto podría considerarse un cambio sorprendente en comparación con sus expectativas. En ese momento, el maestro del pabellón que somete demonios habló con una expresión feroz. Aunque digas que lo has sometido con un método que va en contra de los principios, su esencia es una criatura extraña que capturó y dañó a las personas. ¿Cómo puedes llamar a tal ser un camarada y exhibir tal aberración? ¿No es eso una cuestión de mentalidad? Una cuestión de mentalidad. Si dañar a las personas es el problema, ¿no son en realidad las personas las que son más problemáticas? ¿Qué? Ante la pregunta del maestro del pabellón de suprimir demonios, Ma Yeongun habló con las comisuras de sus labios levantadas. ¿Hay más casos de personas siendo asesinadas por bestias o criaturas extrañas? ¿O hay más casos de personas siendo asesinadas por otras personas? Ante esa pregunta, la boca del maestro del pabellón de suprimir demonios se cerró. Para negar esto, era un hecho que las personas eran asesinadas más por manos de otras personas. Era una verdad innegable. Pero hubo asaltos, conflictos en el mundo de las artes marciales y, a mayor escala, guerra. Todo esto llevó a las personas a cometer asesinatos contra otras personas. Cuando Ma Yeongun señaló esto, incluso el maestro del pabellón que somete demonios, que era extremadamente tenaz, encontró difícil refutarlo. En ese momento, el maestro del pabellón de Arhot, que había estado escuchando en silencio, dio un paso adelante. Amiba, patrón, tus palabras ciertamente tienen un punto. Es verdad que lo que más daña a las personas son, de hecho, las personas. Sin embargo, aún así, no es conforme a los principios equiparar esto con criaturas extrañas. Que no es conforme a los principios. Las bestias o criaturas extrañas solo poseen deseos simples, pero los humanos son seres que experimentan los 5 deseos y las 7 emociones. Estás tomando un enfoque difícil, venerable. No estoy tratando de predicarte el budismo, patrón. Los 5 deseos y las 7 emociones se refieren a 5 tipos de deseos y 7 tipos de emociones. El Buda dijo que estos son el comienzo de todo sufrimiento, y aquellos que practican el budismo se esfuerzan por superarlos y mantener el camino medio. Incluso si no son maanyeis que practican el budismo, los humanos tienen la voluntad básica de controlar y superar estos 5 deseos y 7 emociones. Y que, sin embargo, a diferencia de los humanos, las criaturas extrañas y las bestias no son complejas y viven únicamente basándose en deseos simples. Cuanto más simples son los deseos, más difícil es controlarlos. Además, ¿cómo puedes comparar seres que cazan humanos vivos con los humanos? Entonces, en conclusión, estás diciendo que son incomparables. Así es, patrón, los humanos son seres imperfectos y complejos que poseen simultáneamente energía yin y yang, por lo que tienen la capacidad de controlarse a sí mismos. Sin embargo, las criaturas extrañas son inherentemente seres yin, por lo que no son así. Compararlos con la misma lógica que usted, patrón, no es diferente de forzarlo. Ah, ya veo. Entiendo tu renuencia a entregar a la extraña criatura, pero si pierdes el control sobre ella, innumerables personas perderán la vida. Patrón, no podemos simplemente quedarnos de brazos cruzados y mirar, así que te pedimos que entregues a la extraña criatura. Ya veo, pero pensándolo bien, no he escuchado una disculpa ni una sola vez. Disculpa. Ante las palabras abruptas de Ma Yeongun, el maestro del pabellón Arjit inclinó la cabeza. Patrón, ¿qué estás diciendo? Entiendo tu preocupación sobre que la extraña criatura sea peligrosa, pero no causamos ningún daño a los venerables del templo Xialin. Y solo estábamos volando en el cielo sobre la extraña criatura, pero tú atacaste de repente y casi nos matas. No. Eso, patrón. ¿Estás tratando de hacerte el tonto? ¿No dijiste hace un momento que los maanyeis que practican el budismo no quitan vidas imprudentemente, incluso si es una criatura pequeña? Amiba, eso es cierto, pero, afortunadamente, tuvimos la suerte de sobrevivir, pero todos casi caímos de ese lugar alto y morimos. Si eso hubiera sucedido, desde el anciano hasta los maanyeis que someten demonios aquí, todos ustedes habrían ido en contra de las enseñanzas del Buda y cometido el pecado de matar, y aún así no hay una sola palabra de disculpa. Al escuchar las palabras de Ma Yeongun, los maanyeis que estaban rodeándolos con vairas en mano se sobresaltaron involuntariamente, como si estuvieran momentáneamente desconcertados. Ante esto, el maestro del pabellón de exorcismo de demonios habló como si estuviera en un aprieto. Patrón. Aunque nosotros, los maanyeis y los maanyeis exorcistas de demonios, hemos dominado técnicas del Dharma, no hemos dominado las artes marciales, así que no nos dimos cuenta de que estabas montando sobre la criatura extraña. ¿Vas a decir que no lo sabías? Incluso después de confirmar que caímos así. ¿O es porque tuvimos suerte de sobrevivir, así que eso es todo? No,
Patrón, no quise decirlo de esa manera. Ves a esa anciana allá, ¿verdad? Cuando Maat Yeongun la llamó, la sacerdotisa del fuego sagrado, que había estado acostada ya que los efectos de la caída desde una gran altura aún no se habían disipado, levantó la cabeza con un rostro pálido, sin entender la situación. Ella es una persona ordinaria que ni siquiera ha dominado las artes marciales, así que todavía está sufriendo así, eres bastante irresponsable. Oh Dios. Ante esto, el maestro del pabellón de Arjot no pudo ocultar su apuro. Ya se había dado cuenta desde el principio de que la sacerdotisa del fuego sagrado era una anciana ordinaria que no había dominado las artes marciales. Sin embargo, como dijo Maat Yeongun, incluso si fue un acto realizado con buenas intenciones para suprimir el mal, ciertamente era verdad que casi habían matado a civiles comunes y a ellos. De todos modos, eres bastante bueno retorciendo las palabras, mortal. Cheon Ra-yeon hizo clic con la lengua al ver a los Maanyeis perplejos. De alguna manera, era la única debilidad de los Maanyeis Sealin. Ellos eran Maanyeis que practicaban el budismo antes de ser artistas marciales, por lo que estaban sujetos a sus propias reglas y enseñanzas budistas. Maat Yeongun había aprovechado la brecha donde estaban limitados por sus reglas. Amiba, patrón, tienes razón. Primero, me disculpo por el error que cometimos, nada de esto fue intencional. No intencional. Eso significa que está bien matar incluso por error si no es intencional. Oh, Dios mío, patrón, ¿cómo puedes distorsionar mis palabras así? No puedo evitar interpretarlo de esa manera. Parece que hay un malentendido. Si hubiéramos sabido que estabas montando esa extraña criatura, no habríamos atacado imprudentemente desde el principio. En ese momento, Maat Yeongun habló con ojos brillantes. ¿Qué acabas de decir? Dije que si hubiéramos sabido que estabas montando esa extraña criatura, no habríamos atacado. Definitivamente dijiste eso, ¿verdad? ¿Qué intentas decir? Dijiste que si hubieras sabido que estábamos allí, no habrías atacado porque era peligroso en primer lugar, ¿verdad? Así es. Entonces, no habríamos caído en medio del templo si Alin así entablado un debate con el anciano sobre entregar la extraña criatura o matarla, y los venerables no habrían casi cometido el pecado de matar, ¿verdad? Al final. No es diferente de crear una situación que no habría ocurrido en primer lugar, entonces, ¿de quién es la culpa? Eventualmente, el maestro del pabellón que suprime demonios se quedó sin palabras, como un mudo que había comido miel, incapaz de decir nada. Esto no solo le ocurrió a él, sino también al maestro del pabellón Arjot. No importa cuánto quisieran refutar, no había espacio para encontrar fallas en el argumento de Maat Yeongun. Ah. El monje expulsado Hayeon Yeon, que había estado observando esto, soltó una risa hueca. Había nacido con el ojo espiritual abierto, por lo que había ahogado su sufrimiento en alcohol. Sin embargo, el salón de los preceptos no entendía su sufrimiento y, en cambio, lo expulsó bajo el argumento de violar las reglas. Cuando se fue, todavía pensaba que le faltaba en Selin, pero después de ver este debate, los Maanyeis que estaban atrapados en el marco de las reglas le parecían tan tantos. Fue en ese momento. ¡Oh, qué prodigio, qué prodigio! Ante la voz que llegó con la risa, todas las maraadas se volvieron hacia esa dirección. Cric. En ese momento, la puerta del salón en el lado sur de la plaza del pabellón Arjot se abrió, y aparecieron tres viejos Maanyeis con casallas rojos. En el momento en que los vio, el monje expulsado Hayeon Yeon juntó las manos y bajó la cabeza. Sus ojos estaban rojos mientras bajaba la cabeza. Ah, maestro. Eso fue porque entre los viejos Maanyeis estaba su maestro, el gran monje Gonyeon del pabellón de los sutras. Sin embargo, eso no era todo. El maestro del salón de los preceptos Daedeok y el maestro del salón de las escrituras de músculos inversos Museon, que lo habían expulsado de Sealin, también estaban presentes. Se ha vuelto aún más problemático. Maat Yeongun miró a los tres viejos Maanyeis con una expresión de molestia. La energía que exudaban era igualmente profunda, y los tres eran enormes maestros que habían cruzado la pared. Capítulo 296. Capítulo 296 Templo Sealin 3. Definitivamente ellos. Monmuyak tragó su saliva seca con ojos temblorosos. Perteneciente al Departamento de Información Directa del líder, Monmuyak estaba bien informado sobre muchos datos dentro y fuera de la Sociedad del Cielo y la Tierra. Como tal, pudo reconocer de inmediato quiénes eran los tres viejos Maanyeis que aparecieron en la plaza. Los tres Maanyeis de Sealin. Sin duda, eran los famosos tres Maanyeis de Sealin. A diferencia de otras sectas, los maestros del templo Sealin no se aferraban al mundo secular ni participaban en actividades de artes marciales, por lo que había pocos maestros renombrados. Sin embargo, con un solo enfrentamiento, Sealin demostró una vez más su prestigio después de mucho tiempo. Fue debido a un gran villano llamado Geumiol Geop, también conocido como 9 calamidades de destrucción, que apareció hace 15 años. La destreza marcial de Geumiol Geop era tan sobresaliente que se le consideraba un potencial 6 Cielos de la próxima generación. Pero luego, un día, de repente enloqueció y mató indiscriminadamente a la gente. La razón era desconocida, pero el loco Geumiol Geop masacró a todo ser viviente que vio, y numerosos maestros de las facciones justas intentaron detenerlo para poner fin a esto, pero fracasaron. Como resultado, incluso Sealin, que rara vez intervenía en los asuntos del mundo secular, finalmente tuvo que intervenir. Una técnica de ataque conjunto que hizo que incluso un maestro comparable a los 6 Cielos se arrodillara. Sealin,
Famoso por sus muchas técnicas únicas, también era hábil en ataques conjuntos como la formación a Arjot, y estos tres, que fueron llamados los Maestros Supremos de Xialin en ese momento, derrotaron a Geum-Olgeop en poco más de 100 respiraciones con una exquisita técnica de ataque conjunto. Se dice que los maestros que presenciaron esto en ese momento estaban tan atónitos que fue un enfrentamiento tremendo. En esta ocasión, los artistas marciales se referían a estos tres viejos Maanyeis como los tres Maanyeis de Xialin. La desgracia nunca viene sola. Monmuyak hizo clic con la lengua. El maestro del pabellón Arjot y los Maanyeis Garerous circundantes ya eran lo suficientemente abrumadores. Pero ahora, incluso los tres grandes Maanyeis de Xialin, conocidos como los Maestros Supremos de Xialin, habían aparecido. Por lo que se podría decir que era la peor situación. Ante esto, Monmuyak se acercó y habló en voz baja. Mi señor, ellos son los que se llaman los tres grandes Maanyeis de Xialin, los Maestros Supremos y Ancianos del Templo Xialin. Los Maestros Supremos y Ancianos del Templo Xialin, entiendo. Mi señor, debe evitar un conflicto con los tres grandes Maanyeis de Xialin. Monmuyak advirtió con una voz preocupada. En ese momento, el gran monje Gonyeon del pabellón de sutras, que tenía una apariencia benevolente y caminaba por el pasillo entre los tres viejos Maanyeis, abrió la boca con una voz cálida. Amiba, ha pasado mucho tiempo, Deok Mun coma. Maestro. El monje expulsado Hayeon-Yeon no pudo ocultar sus emociones cuando su maestro lo reconoció de inmediato. Fuera, lo llamaban uno de los tres locos y era conocido como un loco, pero seguía a su maestro como si fuera sus propios padres. Sin embargo, este tan esperado reencuentro fue interrumpido por el maestro de la sala de preceptos Daedeok. Amiba, maestro del pabellón de sutras, ese patrocinador ya no es una persona del budismo, así que ¿por qué lo llama por su nombre budista cuando ya fue excomulgado? Ante sus palabras, Hayeon-Yeon miró al maestro de la sala de preceptos Daedeok con ojos decepcionados. Aunque había sido expulsado, una vez fue discípulo de Xialin. Pero al trazar la línea de manera tan fría, no pudo evitar sentirse resentido. El gran monje Gonyeon del pabellón de los sutras también parecía descontento con esto, e intentó decir algo al maestro del salón de los preceptos Daedeok, pero pronto cambió de tema. Amiba, ¿quién es el patrocinador que nos reprendió tan severamente hace un momento? Ante su pregunta, el maestro del pabellón que somete demonios y el maestro del pabellón de los Arhats naturalmente señalaron a Maak Yeongun con sus ojos. Entonces, el maestro del salón de los preceptos Daedeok, que estaba al lado de Gonyeon, juntó las manos y habló con una expresión de desagrado. Amiba, ¿cómo puedes describir esto como una reprimenda, maestro del pabellón de los sutras? Ante esto, el gran monje Gonyeon del pabellón de los sutras sonrió y respondió. Habló la verdad, así que por supuesto se puede llamar una reprimenda. Donde hay una causa, hay un efecto, y donde no hay causa, no hay efecto. Ese joven patrocinador lo señaló, así que ¿cómo podemos negarlo? No es así, maestro del pabellón que somete demonios. Amiba. Al escuchar esas palabras, el maestro del pabellón que somete demonios juntó las manos, incapaz de ocultar su situación. Si Gonyeon, uno de los tres viejos Maanyeis con la mayor antigüedad en Xialin, hablara así, estaría reconociendo que todo esto fue culpa suya. Aun si fue un error que había ocurrido. Sin embargo, parecía que no los tres compartían la misma opinión. Oh, Dios mío, ¿cómo puedes atribuir esto a la culpa del maestro del pabellón de suprimir demonios? Hizo lo que tenía que hacer como el maestro del pabellón de suprimir demonios. ¿Quién habría sabido que las personas estaban montando esa criatura extraña, y además en el alto cielo? En la defensa del maestro Daedeok del salón de preceptos, el maestro del pabellón de suprimir demonios asintió con la cabeza. Esa era lo que quería decir. Si le dijeran que asumiera la responsabilidad o se disculpara por lo que había sucedido, podría hacerlo tanto como fuera necesario. Sin embargo, cuando una criatura extraña pasaba justo por encima de Xialin, sería absurdo dejarlo pasar, y ¿cómo iba a saber que las personas estaban montando en ella? Maestro del salón de preceptos, esa es una observación peligrosa, podría interpretarse como que cualquier cosa es aceptable si se hace sin saber. Amiba, no distorsiones demasiado mis palabras, solo intentaba decir que el maestro del pabellón de suprimir demonios no lo hizo intencionalmente, espero que los patrocinadores lo perdonen con un corazón generoso. Con eso, el maestro del salón de preceptos Daedeok juntó las manos, inclinó la cabeza ante Maak Yeongun y su grupo. Aunque parecía estar inclinando la cabeza y pidiendo disculpas, el grupo no pudo evitar chasquear la lengua interiormente ante su actitud que carecía de sinceridad. Mientras tanto, el gran monje Gonyeon del pabellón de sutras habló. Incluso si uno practica el budismo, el camino y la iluminación que cada persona acepta son diferentes, así que, patronos, por favor, no se molesten demasiado, de todos modos, como dijo este patrono. Este incidente no está exento de responsabilidad por parte de nuestro templo. Maestro del pabellón de sutras, no planeas dejar salir a esa criatura extraña, ¿verdad? El maestro del salón de preceptos, Daedeok, interrumpió sus palabras. Dado que los patronos han sufrido un gran percance debido al error de nuestro templo, no deberíamos dejarlo salir en consecuencia. Ya me he disculpado por esa parte y estoy dispuesto a hacer otras compensaciones si se desea. Sin embargo, dejar salir a la criatura extraña es un asunto aparte. Oh, Dios mío, ¿cómo puedes decir algo así? Vas a violar las reglas de nuestro templo, maestro del pabellón de sutras. Un monstruo que causa daño a los humanos ha entrado en nuestro templo, y tú dices que simplemente lo dejarás ir. Entonces, ¿qué piensas hacer?
Deberíamos capturarlo, por supuesto. ¿Qué están haciendo los Maangeis que someten demonios? No pueden someter a esa extraña criatura ahora mismo. En el salón de los preceptos, ante la exclamación del maestro Daedeop, los Maangeis que someten demonios nuevamente agarraron sus vairas y se prepararon para recitar el mantra de sometimiento a demonios. Luego, el gran monje Gondion del pabellón de sutras gritó: Maangeis que someten demonios, detengan esto de inmediato. Esta es la responsabilidad de nuestro templo, por lo que no es un asunto que se deba resolver a través de reglas. Murmullos murmurando. Los Maangeis que someten demonios estaban desconcertados, confundidos por las diferentes órdenes. El maestro del pabellón de sometimiento a demonios estaba en la misma situación. También tenía un temperamento fuerte, por lo que compartía la misma opinión que el maestro del salón de los preceptos, Daedeop, pero dado que claramente habían cometido un error, le resultaba difícil someter a la extraña criatura. Oh, Dios, un monstruo que daña y devora personas está justo frente a nuestros ojos, y aún así dudan, ¿realmente tienen las calificaciones para ser Maangeis que someten demonios? Esto no puede ser. SSK. Tan pronto como esas palabras terminaron, el maestro del salón de los preceptos, Daedeop, extendió su mano. Entonces, debido a su profunda energía verdadera, los vairas en las manos de 3 Maangeis que someten demonios fueron arrancados. Suisi suisi suisi. Y volaron hacia la temerosa bestia demoníaca Emwon. Pero en ese momento, ocurrió algo sorprendente. Cuando Maat Yeongun asió un golpe de dedo y levantó su mano, la espada del mandamiento maligno en su cintura salió de su vaina por sí sola y voló como si estuviera viva. Cha-cha-chaen. Desvió los 3 vairas voladores en un momento exquisito. La espada del mandamiento maligno que los había desviado pronto regresó a la vaina de Maat Yeongun cuando hizo un gesto de retirar el golpe de dedo. Chat. La audiencia se agitó. Cualquiera que hubiera dominado las artes marciales no podría confundirse. Técnica de control de espadas. No era otra cosa que el profundo principio de la técnica de control de espadas. ¿Cómo puede ser esto? Mi señor desató la técnica de control de espadas. Al ver esto, los subordinados de Maat Yeongun tampoco pudieron ocultar su asombro. Este profundo principio de manipular una espada con chi estaba en un ámbito diferente al de la intercepción de mano vacía que el maestro de la sala de preceptos Daedeok había utilizado simplemente lanzando los vairas con energía verdadera. No solo se trataba de cruzar la pared, sino también de alcanzar la maestría con la espada, y requería una comprensión del chi al menos en el nivel máximo del reino de la transformación para ser posible. ¿Qué? Cheon Rayeon también no pudo ocultar su asombro. Mortal, cuando demonios dominaste la técnica de control de espadas. Después de enfrentar al líder de la Sociedad del Cielo y la Tierra y a la persona llamada el Comisionado de Pacificación del Sur, entendí aproximadamente cómo manejar el flujo de chi. Ante las palabras de Maat Yeongun, Cheon Rayeon se quedó atónita por dentro. Era bien consciente de su talento marcial y su percepción del flujo de chi, pero no esperaba que incluso dominara el profundo principio de la técnica de control de espadas. Y eso después de haberlo experimentado solo 2 veces. Era un talento absurdo al que era difícil acostumbrarse, sin importar cuántas veces lo experimentara. Fue en ese momento. La técnica de control de espadas, joven patrón, me sorprende este viejo monje. No he visto directamente a muchos maestros, pero entre los maestros contemporáneos, nunca he oído de alguien que desate la técnica de control de espadas a esa edad. Actualmente, Maat Yeongun todavía llevaba la máscara de piel humana. Sin embargo, el rostro de la máscara de piel humana también parecía tener solo 20 y tantos años, por lo que incluso el maestro de la sala de preceptos Daedeok estaba asombrado. Deseo que el joven patrón use tal poder para una causa justa. Pero es verdaderamente lamentable usarlo para un mero monstruo devorador de hombres, Amitabha. Go. Con esas palabras, el maestro de la sala de preceptos Daedeok reveló su energía pura pero profunda. Como corresponde a las artes marciales del budismo, no era abrumadora, pero la energía era tan vasta que naturalmente inspiraba asombro. Le dijo a Maat Yeongun: entiendo que la brujería no es vista favorablemente en Xialin, pero esa extraña criatura no ha comido humanos desde que se convirtió en mi bestia espiritual. Aún insistes en actuar. Incluso si aún no lo ha hecho, si ese monstruo escapa de tu control, seguramente habrá problemas. Te preocupas por algo que ni siquiera ha sucedido aún. ¿Cómo podemos quedarnos de brazos cruzados y ver cómo el daño está justo frente a nuestros ojos? Por el bien del joven patrocinador y por el futuro, parece que ese monstruo debe ser eliminado. Si el anciano insiste en hacerlo, yo tampoco tengo otra opción. Ante esto, Maat Yeongun también intentó adoptar una postura de combate. Aunque Mongmuyak había esperado no chocar con los 3 Maangeis de Xialin, ahora que las cosas habían tomado este giro, no había otra opción, así que adoptó una postura de combate mientras intercambiaba maraadas con Seokchun y Marrayeon. Maestro, cuando la atmósfera estaba a punto de llevar a una pelea, el monje expulsado Hayeon llamó a su maestro, el gran monje del pabellón de los sutras Gonyeon, con una voz sincera. Entonces, Gonyeon también pareció pensar que no funcionaría y trató de intervenir. Pero fue en ese mismo momento. Aplauso. Amitabha. El sonido de un sutra cantado solemnemente junto con el aplauso de manos. A medida que este sonido se propagaba en todas direcciones, todos en la plaza que habían estado elevando su energía se detuvieron y miraron a alguien.
Era el gran monje Museón del Salón de las Escrituras de los Músculos Inversos, el único entre los tres grandes Maanyeis de Xialin que no había intervenido. Tremenda energía interna. Ese viejo monje tiene la energía interna más profunda entre los tres. Gracias a la energía infundida en la voz de Museón, los subordinados de Maak Yeongun se dieron cuenta de que Museón tenía la energía interna más profunda entre los tres Maanyeis de Xialin. Con su intervención, no pudieron evitar sentirse tensos, pero Museón habló con una voz suave, a diferencia de antes. Patrones y los dos maestros de pabellón podrían escuchar las palabras de este viejo monje por un momento. A medida que él intervenía, el maestro del Salón de los Preceptos, Daedeok, que había sido algo obstinado, bajó su ímpetu y respondió de manera cautelosa. Por favor, hable, maestro de pabellón. Eso era comprensible porque entre las tres personas llamadas los tres Maanyeis de Xialin, el que tenía la mayor antigüedad no era otro que Museón, quien tenía el carácter Mu, pacificar / acompañar en su nombre budista. Gonyeon también respetaba a Museón, así que juntó sus manos y dijo: Amitabha, ¿tienes alguna opinión, maestro del pabellón? Ante esta pregunta, Museón miró atentamente a Maak Yeongun. Ante esto, Maak Yeongun también juntó sus manos en un saludo y dijo educadamente: Por favor, hable, maestro de pabellón. Luego, Museón inclinó la cabeza una vez para mostrar respeto y abrió la boca. Gracias por prestar atención a las palabras de este monje incompetente. Mientras observaba en silencio, llegué a una conclusión sobre cuál es el problema. ¿Y cuál es ese? Desde la perspectiva de Xialin. No podemos simplemente dejar pasar a los demonios debido a nuestras reglas. Tan pronto como sus palabras terminaron, las comisuras de la boca del maestro de la sala de preceptos Daedeok se elevaron ligeramente. Parecía que el de mayor antigüedad estaba tomando su lado. Sin embargo, sus palabras aún no habían terminado. Pero también es cierto que el error del maestro del pabellón que somete demonios causó problemas a los patrocinadores, por lo tanto, aunque nuestro templo tiene reglas, no parece correcto hacerlas cumplir arbitrariamente. Maestro del pabellón. No está sugiriendo que simplemente dejemos ir a ese monstruo, ¿verdad? Daedeok interrumpió con una expresión de desagrado, incapaz de aceptarlo. Entonces, Museón juntó las manos y dijo: Amitabha, maestro del pabellón. Incluso un carnicero puede convertirse en un Buda si deja caer el cuchillo que tiene en la mano. Maestro del pabellón, eso es. ¿Cómo pueden las bestias y los monstruos no tener las cualificaciones para convertirse en Budas? Todos los seres vivos tienen las cualificaciones para convertirse en Budas. Ante sus palabras, Daedeok cerró la boca. No era muy bueno discutir sobre algo frente a alguien que tenía una mayor antigüedad y una fe más profunda que él. Así que si no podía refutar adecuadamente, no podía abrir la boca imprudentemente. Mientras tanto, Museón miró a Maak Yeongun y dijo: Esto es lo que este pobre monje piensa, pero ¿qué piensa el patrocinador? Aunque se sintió confundido por la disposición de tomar su lado, aceptar su mediación era la forma de evitar pelear con Selin en ese momento, así que Maak Yeongun respondió positivamente. Estoy de acuerdo con las palabras del anciano. Jo, eso es bueno. Entonces, me gustaría que el patrocinador demostrara prueba. ¿Prueba? ¿Qué quieres decir con eso? El maestro del pabellón que somete demonios aquí y el maestro del salón de preceptos son personas que siguen estrictamente las reglas, así que para convencerlos, sería bueno que el patrocinador pudiera mostrar que es posible controlar la naturaleza demoníaca, incluso si se le llama monstruo. ¿Qué piensas? ¿Qué quieres que muestre y cómo? No es tan difícil. Entre las 36 cuevas de nuestro templo, hay un salón de sometimiento de demonios donde está confinado un monstruo feroz. Un monstruo feroz. Así es, ese monstruo es tan feroz que los Maanyeis que someten demonios intentaron controlar su naturaleza demoníaca recitando el mantra de sometimiento demoníaco durante 99 días, pero aún no ha habido progreso, así que me gustaría que el patrocinador mostrara a estos dos maestros del pabellón que puedes controlar la naturaleza demoníaca. Es posible. Esta fue la propuesta del gran monje Museón del Salón de las Escrituras de Músculos Inversos. Para convencer al maestro del pabellón de sometimiento de demonios y al maestro del salón de preceptos Daedeok, quería que Maak Yeongun demostrara que podía controlar la naturaleza demoníaca de un monstruo feroz, en otras palabras, una criatura extraña. Si podía demostrar esto, dijo que estaría bien llevar a la bestia demoníaca Eunwon y abandonar el templo Xialin. Dado que no podía luchar imprudentemente contra el templo Xialin, conocido como el centro de las artes marciales justas, Maak Yeongun no tuvo más remedio que aceptar esto. Sin embargo, había un problema. Actualmente, la cuota de bestias espirituales de Maak Yeongun estaba completa, por lo que no podía aumentarla. Por lo tanto, podría no ser capaz de mostrar la supresión de la naturaleza demoníaca al convertir una criatura extraña en su bestia espiritual como había propuesto Museón. ¿Qué debería hacer? Mientras Maak Yeongun reflexionaba sobre esto, estaba siendo guiado por Gonyeon. Después de pasar por unos pocos salones, apareció un medio edificio hecho de numerosas paredes de roca hacia el jardín trasero del templo Xialin. Había aproximadamente 36 cuevas. Los nombres de las cuevas estaban escritos en el vestíbulo que servía como entrada al medio edificio. Mientras caminaba por la plaza para dirigirse hacia las cuevas, Maak Yeongun de repente se detuvo a mitad de camino. Allí, se erguía una estela roja, y frente a ella, una sola huella estaba profundamente grabada. ¿Qué es esto? La huella parecía una marca de pisada. ¿Pero por qué erigieron una estela pintada de rojo así frente a la huella? Además,
La siguiente frase estaba grabada en la estela. Recuerda. Mientras Ma Yeong-un inclinaba la cabeza al mirar esto, Gon Yeon, quien lo había estado guiando, pronto habló. Amiba, esa es una estela erigida para despertar la vigilancia de Selin. Vigilancia. Así es, hubo un incidente donde la formación de los 108 Arhats, que alguna vez fue llamada perfecta, colapsó con solo un pisotón de un maestro supremo. ¿Un pisotón, dices? Podría ser. Sí, esa huella es el rastro de ese tiempo. Capítulo 297. Capítulo 297 Templo Xialin, 4. Sí, esa huella es el rastro de ese tiempo. Ante las palabras del gran monje Gonjeon en el pabellón de los sutras, un brillo de interés apareció en los ojos de Ma Yeong-un. Aunque no sabía exactamente qué era la formación de los 108 Arhats, podía entender por el nombre que era una formación compuesta por 108 personas. Pero decir que una formación de ataque conjunta desplegada por 108 personas fue destruida con solo un pisotón. Era una historia bastante interesante. En ese momento, la voz de Cheon Rayeong resonó en su mente. Es absurdo. ¿Qué? La formación de los 108 Arhats no es una formación simple, es la formación de los 108 Arhats, conocida como la más perfecta entre todas las formaciones conjuntas. ¿Y qué? No es así, pero ya es notable que un solo maestro supremo la haya roto, pero decir que lo hizo con solo un pie estampando. No pudo terminar sus palabras. Los maestros que despliegan la formación de Arhat son maestros de primer nivel hasta el pico. Una formación es una técnica que duplica su fuerza solo al ensamblar el arreglo. Pero si uno pudiera romper esa tremenda multiplicación lograda por 108 personas con un solo pie estampando, significaría que su nivel era inimaginable. Verdaderamente los pasos de dominación. Pasos de dominación. Hay un dicho que con un solo paso, o con un solo zancada, se puede dominar todo. Como ella dijo, si eso era posible con un solo paso, era suficiente para llamarlo por tal título. Entonces, Ma Yeong-un se acercó a la huella y preguntó. Si se erigió una estela hasta el punto de despertar la vigilancia de Xialin, el dueño de esta huella debe ser un forastero, no de Xialin, ¿verdad? Amiba, eso es correcto. Los manjeis del templo Xialin llamaron a esta huella una humillación. Sin embargo, la razón por la que la dejaron fue para dejar de lado su orgullo como los ortodoxos de las artes marciales en las llanuras centrales, reflexionar sobre sí mismos y mantener la vigilancia. Solo un pie estampando. En ese momento, Ma Yeong-un colocó su propia planta contra la huella con ojos llenos de curiosidad y preguntó. ¿Sabe el anciano quién es esta persona? Lo sé, pero es un tabú hablar de ello, así que no puedo revelarlo, por favor, comprenda. Entiendo. Ante las palabras de Gonjeon, Ma Yeong-un sonrió. De alguna manera, parecía comprensible. Incluso Cheon Rayeong no pudo evitar sentirse asombrado, así que una gran formación que fue destruida con solo un pie estampado, incluso si se dejó por motivos de vigilancia, sería difícil de revelar fácilmente. Entonces vamos de nuevo. Sí, puedo preguntar si la persona que dejó esto es uno de los 6 Yellows o alguien así. Es un incidente muy antiguo, ocurrió hace cientos de años, así que no necesitas tener dudas, patrón. Lo siento, tiende a ser curioso. Tap. Con esas palabras, Ma Yeong-un colocó su planta contra la huella. Fue una acción realizada sin mucho pensamiento. De hecho, el gran monje Gonjeon del pabellón de los sutras estaba familiarizado con personas como esta, así que sonrió levemente como si estuviera acostumbrado. Pero fue en ese mismo momento. Jadeo. En el momento en que colocó su planta, la visión de Ma Yeong-un se volvió negra. Cuando toda su visión se volvió negra y no pudo ver nada con sus ojos físicos, Ma Yeong-un pudo sentir instintivamente que se había desplegado una imagen mental. ¿Qué es esto? Ma Yeong-un frunció el ceño ante el repentino fenómeno extraño. Entonces, sin intención, el poder demoníaco del tercer ojo surgió por sí solo, y junto a él, una escena extraña se desplegó ante sus ojos. Era este mismo lugar. Se sentía ligeramente diferente, pero 108 manjeis Garerous sosteniendo bastones estaban desplegando una formación y rodeando a alguien. Esa persona era alguien con una máscara de demonio y un cabello rojo sangre llamativo. Cabello rojo sangre. Parecía familiar. En el momento en que vio ese cabello, le vino a la mente la comandante de las 6 oficinas, Soyerin. En ese momento, un viejo monje gritó a los manjeis Garerous que rodeaban a la persona. Ve y trae un incienso que dure un momento. Sí. Monje jefe. Al escuchar esto, algunos manjeis Garerous juntaron las manos e intentaron huir. No es necesario eso. Con esas palabras, la persona no identificada que llevaba la máscara de demonio estampó ligeramente su pie mientras mantenía las manos detrás de la espalda. Zat. 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 En ese momento, los 108 manjeis Arj que estaban apuntando con sus bastones simultáneamente pusieron los ojos en blanco y colapsaron al suelo. Fue un incidente extremadamente sorprendente. Todos debieron haber estado en shock porque la sala se volvió instantáneamente silenciosa. Sin embargo, a diferencia de ellos, en la pupila derecha de Ma Yeong-un, eran visibles numerosos flujos de energía repetitivos que se expandían en todas direcciones mientras observaba esto. Esta no era energía ordinaria, sino energía verdadera innata, y generaba una tremenda sugestión al crear flujos repetitivos. Este flujo de energía era similar a la sugerencia mostrada por Dan Baka, el sexto santo de sangre, pero había alcanzado un nivel aún más alto.
Era algo que era difícil de imitar incluso sin la fórmula para controlar este flujo de energía. Jadeo. En ese momento, las 30 palabras dispersas de las 8 técnicas que rompen el pensamiento en la mente de Ma Yeong-gun comenzaron a combinarse. La fórmula de las 8 técnicas que rompen el pensamiento, que había estado estancada durante mucho tiempo, estaba tomando forma. Supremacía extrema, interminable, extrema, vacío, vacío, vacío. La técnica de suprimir, coma. A medida que la fórmula tomaba forma, permanecía como una única forma en su mente. Los ojos de Ma Yeong-gun, quien había obtenido inesperadamente otra técnica de las 8 técnicas que rompen el pensamiento, se volvieron extraños. Si no hubiera visto esta escena en la imagen mental, nunca habría pensado en esta fórmula de las 8 técnicas que rompen el pensamiento. Esto se debía a que era una fórmula que era difícil de comprender incluso en sentido. En ese momento, voces resonaron en los oídos de Ma Yeong-gun. ¿Mortal? Patrón. Esas eran las voces de Cheon Ra-yeong y el gran monje Gonyeon del pabellón de los sutras. En el momento en que reconoció sus voces, la escena ante sus ojos desapareció, y pronto emergió de la imagen mental. Regresando a la realidad, Ma Yeong-gun soltó una pequeña exclamación. Mortal, ¿qué te pasa? Patrón, ¿te estás bien? Ante sus preguntas, Ma Yeong-gun movió ligeramente la mano como si estuviera bien. Sin embargo, contrariamente a lo que dijo, el poder demoníaco del tercer ojo aún estaba abierto en su ojo derecho, por lo que en la visión de Ma Yeong-gun, la textura de la energía verdadera innata permanecía débilmente en el centro de la huella. Fue por esto. Esta textura había llevado a Ma Yeong-gun a la imagen mental al convertirse en una fórmula. Ma Yeong-gun, cuya imagen mental era mucho más profunda que la de los demás, podía leer la voluntad que quedaba en la fórmula. Pero, por coincidencia, la energía aún permanecía débilmente centrada alrededor de la suela, por lo que podía caer en la imagen mental. ¿Quién es? El hombre con cabello rojo sangre que llevaba una máscara de demonio. Seguramente, ese hombre debe ser el que dejó esta huella que mencionó el gran monje Gonyeon del pabellón de los sutras. Pero él dijo claramente que ocurrió hace cientos de años. Así que si los restos de esa energía aún permanecían hasta este punto, era inconmensurable lo increíble que era. Parece que el nivel del viejo mundo marcial era, de hecho, más alto que el actual mundo marcial. Chasqueando la lengua, Ma Yeong-gun pronto retiró su suela de la huella. Luego, señaló hacia las cuevas con su mano y dijo: Estoy bien, así que vamos. Amiba, entiendo. El gran monje Gonyeon del pabellón de los sutras, que había estado preocupado por la apariencia aturdida y tambaleante de Ma Yeong-gun, pronto juntó las manos y comenzó a guiar nuevamente. Al mismo tiempo, en la plaza del pabellón Arjot, allí, Seok-chun, Mong Muyak, Hayeon-yeon, Ma Ra-yeon y la sacerdotisa del fuego sagrado estaban esperando con una expresión algo ansiosa. Originalmente, también habían tenido la intención de seguir a Ma Yeong-gun hacia el salón de sometimiento de demonios. No obstante, debido a la disuasión del maestro del pabellón de sometimiento de demonios, tuvieron que quedarse aquí. No hay solo un monstruo dentro del salón de sometimiento de demonios, si muchas personas que no han dominado las técnicas del Dharma entran además de los Maanyeis de sometimiento de demonios, esto los estimulará, así que, patrocinadores, por favor, esperen un momento. Así que, habiendo enviado solo a Ma Yeong-gun, no pudieron evitar estar preocupados. Si Ma Yeong-gun controlaba con éxito a ese llamado monstruo, podrían salir de Selin, pero si no, las cosas se complicarían aún más. De hecho, si simplemente hubieran renunciado a este extraño pájaro, podrían haber salido sanos y salvos, así que sentían un poco de arrepentimiento por haber complicado las cosas. Sin embargo, les resultaba difícil expresar su insatisfacción con él. Eso se debía a que su confianza en él había crecido después de ver a Ma Yeong-gun no abandonar ni siquiera a una mera criatura extraña. No tenemos más remedio que confiar en nuestro señor ahora. Solo esperaban que su señor tuviera éxito. El monje expulsado Hayeon-yeon miraba a alguien con descontento. Era el maestro de la sala de preceptos Daedeok. Siempre enfatizaba las reglas y era particularmente terco incluso entre los ancianos de Sealin. No había doblado su voluntad ni una sola vez. Maldito calvo. Siempre estaba irritado porque parecía que estaba bloqueando su camino. Entonces, sus ojos se encontraron con los de Daedeok, y quizás porque estaba en una posición de expulsado a diferencia de antes, Hayeon-yeon lo miró intensamente. Tisk tisk. Ante la actitud de Hayeon-yeon, Daedeok hizo clic con la lengua hacia adentro. Aunque lo había expulsado, una vez fue un anciano respetado del templo, pero al verlo mirar como si fuera a matarlo, parecía que expulsarlo temprano fue la decisión correcta. Si no fuera por Gonyeon interviniendo constantemente, diciendo algo sobre su talento ilimitado o lo que sea, lo habría atrapado de inmediato e incluso habría destruido su dungeon para quitarle sus artes marciales. Por cierto, tal oportunidad era rara. Había continuado dejándolo en paz porque había dominado el talento ilimitado que nadie en Selin podía restaurar. Pero ahora que había llegado a Selin por su propio pie, parecía que tenía que hacer que revelara la fórmula del talento ilimitado bajo algún pretexto. Si ese arrogante patrocinador que dominaba la hechicería no lograba controlar al monstruo, habría muchas oportunidades. Dado que era un patrocinador que pasaría por tales problemas para proteger a un mero monstruo, crearía una justificación para someterlo si se le provocaba ligeramente. Mientras organizaba sus propios planes de esa manera.
En ese momento, un monje perteneciente al Salón de los Preceptos entró en el pabellón a Arjot. Amitabha, maestro del pabellón. ¿Qué es? En esto, el monje susurró algo en el oído del maestro de los preceptos Daedeok. Después de escuchar esto, Daedeok echó un vistazo al grupo de Maat Yeongun que esperaba en medio de la plaza y a la bestia demoníaca en Won. Entiendo. Pronto, las comisuras de los labios de Daedeok se elevaron levemente. Mientras pasaban por la entrada de las salas de la cueva en forma de varios edificios a medio construir, el gran monje Gondion del pabellón de los sutras habló frente a la cueva de restricción del arrepentimiento. Pero, sinceramente, me sorprendió, patrocinador. Aunque soy un monje que practica el budismo, esta es la primera vez que veo a alguien tan joven como tú con una cultivación tan profunda como artista marcial. Ante su sincero elogio, Maat Yeongun pronto expresó su gratitud. Me halagas. Si no es una falta de respeto, puedo preguntar tu edad, patrocinador. 17. No, desde ayer, tengo 18. Se había olvidado por completo, pero al pensarlo, ayer fue su cumpleaños. No estaba seguro de si realmente era el día en que nació, pero era el día que su abuelo siempre celebraba. ¿Qué? En ese momento, Gondion preguntó con confusión. Maat Yeongun se dio cuenta instantáneamente de su error. Mientras se dirigía al salón de sometimiento de demonios, había estado ideando planes de contingencia en su mente en caso de que no pudiera convertir a la extraña criatura en su bestia espiritual o no pudiera controlarla. Así que había respondido distraídamente su edad, pero actualmente llevaba una máscara de piel humana. El rostro de la máscara de piel humana parecía tener veintitantos años, por lo que responder así sería considerado extraño. Sin embargo, afortunadamente. Amitabha, me disculpo, parece que mi cultivo budista aún es deficiente, esto también es una especie de prejuicio, pensé que eras mayor porque tu cultivo es tan profundo. Ah. Sí. Más que la falta de coincidencia entre las características faciales y la edad, estaba más interesado en otra cosa. Quizás porque consideraba notable que Maat Yeongun hubiera alcanzado este nivel a una edad tan joven, Gondion estaba constantemente exclamando en admiración. Oh, Dios mío, un prodigio, de verdad, un prodigio. Él realmente consideraba que el talento marcial de Maat Yeongun era extraordinario. Así que, justo antes de llegar al salón de sometimiento de demonios, preguntó. Como un monje que ha dejado el mundo secular, no es correcto mostrar interés en los asuntos mundanos, pero me gustaría saber el nombre del patrocinador que seguramente ganará aún más prestigio en el futuro. ¿Podrías hacer que este pobre monje lo sepa? Ante su pregunta, Maat Yeongun reflexionó por un momento. Había estado ocultando su verdadero nombre desde el principio, y dado que no había pasado mucho tiempo desde que dejó la capital imperial Kaifang, incluso si Gondion le era favorable. Era ambiguo revelar el nombre que usaba en la sociedad del cielo y la tierra. Así que estaba a punto de decir cualquier nombre como un alias, pero pronto pensó en algo. Estaba pensando en llamarte Chong, pero eso tampoco te queda. Ante esto, Maat Yeongun se rió y dijo. Es Cheonma. Cheonma, demonio celestial, Capítulo 298. Capítulo 298, Bestia diabólica, 1. Es Cheonma. Cheonma, demonio celestial, Tan pronto como Maat Yeongun terminó de hablar, la amable sonrisa en el rostro del gran monje Gondion se congeló. Cheonma. Oh, Dios mío. El gran monje Gondion reaccionó a la palabra Ma, que significa demonio, que vino después del nombre. De todos los nombres posibles, ¿por qué elegir adjuntar la palabra Ma, que es indudablemente ominosa? Si interpretas el nombre literalmente, significa el demonio del cielo. Esto lo puso extrañamente nervioso, pero no había ninguna regla que dijera que la palabra Ma no podía incluirse en un nombre, y no había razón para verlo negativamente solo por eso. Debe haber una razón para que el patrocinador elija un nombre así. Con ese pensamiento, el gran monje Gondion relajó su expresión y habló. Amitabha, Cheonma. Qué nombre tan verdaderamente extraordinario. En el budismo, se dice que el prestigio y la fama son solo polvo, pero espero sinceramente que el prestigio del patrocinador dure 100, incluso 1000 años. Gracias por tus amables palabras, espero que sea como dices, venerable monje. Mi abuelo dijo algo similar. ¿Algo similar? Sí, dijo que hay dos maneras en que una persona puede vivir para siempre. ¿Vivir para siempre? Oh. ¿Y cuáles eran esas maneras? Dijo que la primera es dejar descendencia y continuar la línea de sangre por generaciones, y la segunda es dejar un nombre que perdure en la memoria de las personas. Esas son palabras sabias, de hecho, esa es verdaderamente la única manera de vivir para siempre, que más podría ser eterno. El abuelo del patrocinador es verdaderamente un hombre de gran sabiduría. Al escuchar esas palabras, Maat Yeongun sonrió en silencio. A medida que conversaban, finalmente llegaron a la entrada de la cueva de sometimiento de demonios. La cueva de sometimiento de demonios estaba ubicada justo al lado de la cueva de contemplación de la muralla. Frente a él, el maestro del pabellón de sometimiento de demonios, que había ido adelante diciendo que tenía preparativos que hacer, estaba esperando. Amitabha, has llegado. Amitabha, ¿están completas las preparaciones, maestro del pabellón de suprimir demonios? Sí, ya he instruido a los maanyeis del pabellón de suprimir demonios que custodian la cueva sobre la entrada del patrocinador. En caso de cualquier eventualidad, este humilde monje también te acompañará, así que no hay necesidad de preocuparse.
Entonces, si hay alguna precaución de la que el patrocinador deba estar al tanto, podrías informarle. Sí, entiendo. El maestro del pabellón de suprimir demonios miró a Maak Yeong-gun, luego señaló la cueva de suprimir demonios con su mano y habló. Patrocinador, una vez que entres en la cueva, verás varias entradas de cueva bloqueadas. Aunque esas entradas están bloqueadas, hay maanjis del pabellón de suprimir demonios recitando el mantra del pabellón de suprimir demonios frente a ellas, así que por favor no los molestes. En otras palabras, solo debo pasar junto a ellos. Eso es correcto. La cueva a la que entrará el patrocinador está en la parte trasera. Dentro, hay un demonio extremadamente feroz. Ese demonio fue capturado del monte Saoxian, al norte del monte Dayam. Su fuerza es inmensa, y su poder demoníaco también es formidable. Incluso los Maanjis Arjot tuvieron que ser movilizados, y solo fue sometido con dificultad usando el sello del Buda de Jade Verde y 36 poderosos tesoros de suprimir demonios. Parece que fue una gran lucha para capturarlo. Ante las palabras de Maak Yeong-gun, una de las cejas del maestro del pabellón de subyugación de demonios se levantó. Parecía que su orgullo había sido herido de alguna manera. Sin embargo, el maestro del pabellón de subyugación de demonios pronto suspiró y habló. La naturaleza malvada de ese demonio es tan fuerte y feroz que incluso este humilde monje, que ha enfrentado a innumerables demonios, no puede manejarlo solo bajo ninguna circunstancia. Es tan peligroso, y aún así lograste capturarlo y traerlo aquí. ¿No hubiera sido mejor simplemente matarlo? Amitabha, quitar una vida es un último recurso. Como discípulo del Buda, ¿cómo podría uno cometer tal acto sin siquiera intentar iluminarlo? Así que lo mantienes encerrado y continúas recitando sutras. Eso es correcto. Algún demonio ha sido iluminado con éxito a través de este método. Ante esta pregunta, el maestro del pabellón de subyugación de demonios no dio respuesta. Esto fue una clara negación. Aunque los maanjis del pabellón de suprimir demonios se turnaban para recitar el mantra del pabellón de suprimir demonios día y noche para debilitar la naturaleza maligna de los demonios en un intento de iluminarlos, no hubo un solo ser cuya naturaleza fundamental hubiera cambiado. Más bien, a medida que su naturaleza maligna y poderes demoníacos se debilitaban, muchos demonios murieron antes de que se completaran los 108 mantras. Al final, iluminar a los demonios era prácticamente imposible. Así, los maanjis del pabellón de suprimir demonios aún intentaban iluminarlos, pero en su interior creían que era imposible. Esa complacencia también desaparecerá pronto. Como también estaba bien versado en poderes dármicos, podía medir la fuerza de la energía demoníaca del monstruoso pájaro que había caído en el patio del salón Arjot. Si bien reconoció que era incomparablemente más fuerte que los demonios ordinarios, estaba en un nivel completamente diferente de lo que estaban a punto de presenciar. No solo era poderoso y feroz, incluso poseía la inteligencia para engañar a los humanos, razón por la cual estaba encerrado en una cueva más profunda que los otros demonios. Bueno, no es como si mantenerlo encerrado tuviera algún significado de todos modos. Ante el comentario sarcástico de Maak Yeong-gun, el maestro del pabellón de sujeción de demonios juntó las palmas y respondió. Amitabha, entonces, que el patrocinador demuestre su capacidad para controlar demonios utilizando técnicas que desafían los principios. Entiendo. De esta manera, Maak Yeong-gun siguió la guía del maestro del pabellón de sujeción de demonios y entró en la cueva. Boong. Tan pronto como entró en la cueva, Maak Yeong-gun frunció el ceño. ¿Por qué haces eso, mortal?, preguntó Cheon Rayeong. Es bastante similar a cuando entramos en contacto con la energía primordial. ¿Energía primordial? Podría ser que dentro de la cueva. El poder dármico es mucho más fuerte que afuera. Maak Yeong-gun encontró la razón en las paredes de la cueva. La pared entera estaba grabada con caracteres del mantra del pabellón de sujeción de demonios dorados, haciendo que el área circundante rebosara de poder dármico. Sin embargo, este poder dármico parecía tener una naturaleza opuesta a la energía de los muertos dentro del cuerpo de Maak Yeong-gun, como la energía de la muerte y la energía demoníaca, causando que las energías internas se agitaran. Incluso desarrolló un dolor de cabeza que no estaba presente antes. ¿Crees que puedes soportarlo? Más o menos. Aunque la energía era turbulenta, no era dolorosamente agonizante hasta el punto de la muerte. Simplemente era desagradable estar en este espacio. Además, On Saamani Saamani Umariana Ariana Umariana Banaya Umbanaya Umbaa Bambara Umbatak. Justo como había dicho previamente el maestro del pabellón de sujeción de demonios, los maanjis del pabellón de sujeción de demonios estaban recitando el mantra del pabellón de sujeción de demonios frente a cada cueva dentro de la cueva de sujeción de demonios, haciendo que incluso los oídos ardieran. Soportando este malestar, finalmente llegaron a la parte más profunda de la cueva de sujeción de demonios. En el camino, el maestro del pabellón de sujeción de demonios dijo: las 36 cuevas ubicadas en el jardín trasero de Selin están todas interconectadas, por lo tanto, si accidentalmente te desvías del camino guiado, puedes perderte, así que, humildemente pido que el patrocinador tenga cuidado. Gracias por el consejo. Y llegaremos pronto, pero si surge algún problema después de entrar, por favor grita fuerte. Aunque las piernas del demonio han sido restringidas con herramientas dármicas, su poder demoníaco es tan fuerte que puede ser peligroso si no tienes cuidado. Entiendo. Eventualmente, llegaron a la cueva ubicada en la parte más trasera de la cueva de sometimiento de demonios. La entrada era incomparablemente más grande que las otras cuevas.
La puerta de hierro bloqueada también estaba grabada con mantras del pabellón de sometimiento de demonios dorados. On Saamani Saamani Umariana Ariana Umariana Banaya Umbanaya Umbaa Bambara Umbatak. Frente a la entrada, un solo monje del pabellón de sometimiento de demonios estaba de pie y recitando el mantra. Al llegar, el monje del pabellón de sometimiento de demonios se detuvo y juntó las palmas. Amitvá, has llegado, compañero monje. Te dije que dejaras de recitar el mantra y esperases en la cavidad vecina, porque estás aquí. Deoxu. Dejé caer mis cuentas de oración en la entrada y fui a recogerlas, pero el demonio, que pensé que estaba exhausto y dormido, se despertó y causó un alboroto, así que estaba tratando de calmarlo. Oh Dios. Al oír sus palabras, el maestro del pabellón de sujeción de demonios miró la entrada de la cueva con una expresión preocupada. A pesar de la advertencia previa, el demonio dentro era realmente peligroso. Por eso habían planeado enviar a Maak Yeongun cuando el poder dármico estuviera en su punto máximo y el demonio estuviera más exhausto por el mantra del pabellón de sujeción de demonios. Pero si el demonio se había despertado y causado un alboroto, la situación era realmente preocupante. Si no tenían cuidado, podrían terminar siendo dañados en su lugar. Por lo tanto, el maestro del pabellón de sujeción de demonios dijo con cautela: Patrón, ¿podría esperar un momento? Creo que necesitamos recitar el mantra del pabellón de sujeción de demonios un poco más para calmar al demonio. Al oír sus palabras, Maak Yeongun sacudió la cabeza. ¿Hará una diferencia significativa incluso si lo haces? Solo déjame entrar. Oh, Dios mío, patrón. Esto es por su bien también, no importa cuánto desee demostrar su valía, no puedo permitir que el patrón esté en peligro. Entiendo tu preocupación, venerable monje, pero nosotros tampoco tenemos mucho tiempo. El templo Xialin estaba bastante cerca de la capital imperial de Kaifang. Si el palacio imperial enviara tropas o rastreadores, podrían llegar aquí en poco tiempo. Por lo tanto, desde la perspectiva de Maak Yeongun, no tenía más opción que apresurarse. No podrías comprometerte por solo un cuarto de hora. Si parece muy peligroso, te lo haré saber, así que solo déjame entrar. Oh Dios. El maestro del pabellón de suprimir demonios chasqueó la lengua ante la terquedad de Maak Yeongun y se acercó a las cerraduras de la puerta de hierro firmemente cerrada. Como la puerta de hierro era extremadamente grande, había un total de 5 cerraduras. El maestro del pabellón de suprimir demonios sacó llaves de su cintura y habló. Clank. Patrón, esta puerta de hierro está hecha de Yeon Cheol, así que no importa cuán hábil sea uno en artes marciales, no se puede cortar ni romper, por lo tanto, si parece peligroso, grita de inmediato. Lo haré. Clank. Después de desbloquear todas las cerraduras excepto la última, que tenía una forma alargada inusual, el maestro del pabellón de sujeción de demonios le entregó a Maak Yeongun una antorcha que colgaba de la pared. Estará oscuro adentro, así que lleva esto contigo, hay un soporte para la antorcha dentro. Entiendo, pero, ¿por qué dejas una cerradura sin abrir? Como precaución. Precaución. Esta cerradura está diseñada especialmente para que la puerta de hierro solo se abra lo suficiente para que una persona apenas pueda pasar. Ah, si se abre más que eso, el demonio podría escapar. El demonio adentro no solo es feroz, sino también astuto, así que ten cuidado. Tendré eso en cuenta. Entonces, ve y regresa a salvo, Amitvá. Chirrido. A medida que se abría la gran puerta de hierro, se creó un espacio apenas lo suficientemente ancho para que una persona pudiera pasar de lado, como había dicho el maestro del pabellón de sometimiento de demonios. A través de esto, Maak Yeongun entró con la antorcha. Tan pronto como entró, el monje del pabellón de suprimir demonios cerró inmediatamente la puerta de hierro. Chirrido. Golpe. Aunque trató de cerrarla con el mayor cuidado posible, la puerta era tan grande que el sonido al cerrarse fue bastante fuerte. Sin prestar atención a esto, Maak Yeongun levantó la antorcha para iluminar el interior de la cueva. La cavidad. Es enorme. La cavidad era mucho más grande de lo que había esperado. ¿Qué tan grande era? La antorcha no podía iluminar todo el espacio. Parte de la cavidad estaba envuelta en sombras, y... ¡tac! Sin llevar la antorcha hasta allí, Maak Yeongun la colocó en el soporte junto a la puerta de hierro. Entonces miró el área cubierta de sombras. Sin necesidad de buscar, una fuerte energía demoníaca emanaba de allí. ¿Puedes verlo? Sí, puedo verlo. Los ojos del demonio, parpadeando débilmente y mirándolo, eran visibles. Una luz roja parpadeaba en sus ojos, y solo por el tamaño de sus pupilas, uno podría imaginar cuán enorme debía ser. Que. En ese momento, una risa inquietante resonó desde las sombras. La risa era, por supuesto, bastante diferente de la voz humana, más cercana al sonido de rascarse la garganta. En respuesta, Maak Yeongun agarró el dedo de la espada con su mano derecha y preparó sus técnicas. Se decía que había pasado por un proceso de suprimir su naturaleza maligna con el mantra del pabellón de sujeción de demonios durante 99 días, pero la energía demoníaca que exudaba hacía cuestionar si realmente se había debilitado. ¿Qué tan fuerte parece? Parece estar por encima del nivel de una bestia demoníaca. ¿Por encima de una bestia demoníaca? Sí. Entonces podría ser una bestia diabólica. Los monstruos, o criaturas no identificadas, se denominan de manera diferente según su nivel de peligro. El grado más bajo es bestia fira, y a medida que se eleva, se convierte en bestia monstruosa, y bestia demoníaca. El Eunwon que Maak Yeongun había hecho su sirviente también podría considerarse una bestia demoníaca,
Pero el nivel de energía demoníaca que sintió ahora era mucho más fuerte que eso. En ese momento, junto con la risa, se escuchó una voz desde las sombras. Que, debería agradecer a esos malditos Maangeis calvos, después de estar atrapado aquí durante 99 días, recitando nada más que esos molestos sutras, finalmente me han traído una comida tan deliciosa. Sorprendentemente, este monstruo podía hablar. El sonido de su voz, como si rasguñara su garganta, era extremadamente inquietante, pero sabía cómo transmitir sus pensamientos con precisión. Zad. El sonido de los pasos reverberaba por toda la cueva. Zad. El suelo de la cueva temblaba. Eventualmente, el monstruo se reveló dentro del radio iluminado por la antorcha. Tenía cuernous en la cabeza, pareciendo un dragón. Todo su cuerpo estaba cubierto de pelo rojo, y su forma era como una mezcla entre un perro y una vaca, pero tenía pezuñas como un caballo. Su tamaño era tan inmenso que había que mirar hacia arriba para verlo. Tan pronto como vio esto, Cheon Rayeong habló con voz sorprendida. Mortal. Es Aliu. ¿Aliu? Tenía la sensación cuando mencionaron el monte Saoxian, pero estos locos Maangeis calvos han capturado a una bestia diabólica. Cheon Rayeong estaba atónito. La existencia conocida como bestia diabólica era tan peligrosa que incluso doucenas de hábiles sacerdotes taoístas tenían que reunirse para apenas confrontarla. Al ver que habían capturado y encarcelado a tal ser, estaba claro que el poder de Selin no era una hazaña ordinaria, pero la situación se había vuelto bastante seria. Esto es malo, además de ser fuerte, las bestias diabólicas también poseen inteligencia. Primero tenemos que someterla. Controlarla o convertirla en un sirviente solo era posible después de someter al monstruo. Afortunadamente, la energía demoníaca que emanaba de esta bestia diabólica no era la peor entre las criaturas no identificadas que había encontrado recientemente. Debería decir que fue gracias a haber experimentado algo incluso peor que esto. Justo en ese momento. Zad, 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 zad. La bestia diabólica que se acercaba lentamente, Aliu, de repente saltó hacia Maak Yeongun con movimientos ágiles. Rápido, a pesar de su tamaño. En respuesta, Maak Yeongun movió su cuerpo para aumentar la distancia e intentó desplegar la formación de 6 direcciones. Sin embargo, el Aliu que cargaba de repente se detuvo. ¡Bam! Luego, después de mantener cierta distancia, abrió su boca con ojos temblorosos. Kiririk, ¿tú, qué eres? ¿Por qué? Apestas a esa monstruosa zorra. Capítulo 299. Capítulo 299, Bestia Diabólica, 2. Hace mucho tiempo, una forma mucho más pequeña de la bestia diabólica Aliu, Yayo, estaba mirando algo con una expresión aterrorizada. Era por la sombra de un gigantesco sorou de 9 colas que se cernía pesadamente en el centro del ardiente monte Saoxian. En la sombra parpadeante de las llamas, el enorme sorou de 9 colas estaba desgarrando la cabeza de algo. Era la cabeza de un Aliu adulto con cabeza de dragón. Los ojos rojos del pequeño Aliu temblaban locamente mientras observaba esta escena. Kiririt, ¿tú qué eres? ¿Por qué te apestas a esa monstruosa zorra? La bestia diabólica Aliu le preguntó a Maak Yeongun con ojos temblorosos. Aliu, que había soportado el tormento del mantra del pabellón de sujeción de demonios durante 99 días y un hambre que sentía como si su estómago estuviera siendo dado vuelta, intentó devorar a Maak Yeongun tan pronto como lo vio. Sin embargo, no importaba cuán hambriento estuviera hasta el punto de perder los sentidos, seguía siendo una existencia de alto rango entre las criaturas no identificadas. La inteligente bestia diabólica Aliu no pudo evitar llenarse instantáneamente de desconfianza al percibir el aroma familiar que emanaba de Maak Yeongun. El aroma de la monstruosa zorra. Kiririk, sin duda, el aroma que proviene de ti es definitivamente el de la monstruosa zorra. Ante las palabras confiadas de la bestia diabólica Aliu, los ojos de Maak Yeongun se entrecerraron, siendo astuto, en el momento en que Maak Yeongun escuchó la frase, aroma de la monstruosa zorra. Inmediatamente pensó en la reina demonio zorra, no, el rey de las 100 caras, la zorra dorada de 9 colas. Llévalo contigo, servirá como prueba de que te he marcado. Si es prueba de que me has marcado, es aún más embarazoso llevarlo. Eres bastante honesto, pero no te hará daño llevarlo, por lo que he visto. Parece que te enredas con criaturas no identificadas con bastante frecuencia. Así que manténlo contigo. Si tienes incluso una parte de mi cola, no te involucrarás con criaturas molestas. Maak Yeongun recordó el medallón redondo en su pecho. Estaba hecho por el sorou dorado de 9 colas utilizando una parte de su cola cortada. Originalmente, iba a tirarlo, pero Cheon Rayeong también dijo que sería mejor conservarlo por el momento. Aunque sea solo una parte, el cuerpo de una bestia espiritual cercana a una bestia divina como el rey de las 100 caras será útil para algo, sea lo que sea. No obstante, no esperaba que sucediera algo así tan pronto. A juzgar por la mirada cautelosa de la bestia diabólica Aliu, también había miedo en sus ojos. Ver a un ser lo suficientemente inteligente como para hablar el idioma humano actuar así, si se maneja bien, podría ser posible aprovechar la situación. Por lo tanto, Maak Yeongun sacó el medallón hecho de la cola del sorou dorado de 9 colas de su pecho. Al sacarlo, Sushi. La bestia diabólica Aliu incluso dio un paso atrás debido al intenso aroma del sorou dorado de 9 colas. Kiririk, ¿tú, qué eres? ¿Por qué un simple humano como tú tiene algo así? La bestia diabólica Aliu tembló al recordar un viejo recuerdo. Incluso después de tanto tiempo, el terror grabado en su cuerpo entero no se había olvidado.
Era verdaderamente la encarnación de un tirano. Era tan brutal que desgarraría y devoraría las 5 extremidades de incluso sus propios compañeros seres desconocidos si le desagradarían. Tiembla, tiembla. Al ver a Aliu de pie y temblando, las comisuras de la boca de Maat Yeongun se movieron. Parecía que podría resolverse fácilmente si se manejaba bien. ¿Cómo debería abordar esto? Al observar esa actitud, estaba claro que la bestia diabólica Aliu temía mucho a la zorra dorada de 9 colas. En ese caso, sería mejor insinuar que su relación con la zorra dorada de 9 colas era muy cercana. Con ese pensamiento, Maat Yeongun sonrió y dijo: como se esperaba de una bestia diabólica, tienes un agudo sentido del olfato. Kiririt, ¿qué eres? Clank. Las cadenas en los tobillos de la bestia diabólica Aliu que retrocedía se tensaron, gracias a las restricciones conectadas al centro de la cueva. El rango de movimiento de la bestia diabólica Aliu no podía alcanzar las paredes de la cavidad. Maat Yeongun se acercó a Aliu y dijo: no te acerques demasiado, mortal. Por si acaso, Cheonra Yeong le advirtió, no importaba cuánto temiera, el oponente seguía siendo una bestia diabólica, una existencia de alto rango entre las criaturas no identificadas. No sería mejor provocarlo innecesariamente. Sin embargo, Maat Yeongun deliberadamente acortó la distancia para mostrar confianza, y en ese estado, levantó el medallón redondo hecho con el pelo de la cola del Zoro dorado de 9 colas y dijo: como puedes ver, debería decir que somos conocidos con una relación cercana. ¿Conocidos? Con ese monstruo. Sí, parece que lo conoces bien. ¿Cómo podría no conocerlo? La cantidad de seres que han muerto a manos de ese Zoro monstruoso es innumerable. Si sus cuerpos se apilaran, serían más altos que 1000 montañas. Eso probablemente sea cierto. Si es un monstruo de ese calibre, habría vivido más de 1000 años, así que podría apilar no solo una, sino varias miles de montañas. Cheonra Yeong también murmuró en acuerdo. Entonces Maat Yeongun agitó el medallón redondo del Zoro dorado de 9 colas hacia Aliu y dijo: es afortunado que sepas bien cuán peligroso es el Zoro dorado de 9 colas. Estaba preocupado de que no quisieras escuchar mi propuesta que podría ser mutuamente beneficiosa. Propuesta. Sí, podríamos decir que es una propuesta que podría despertar tu interés. ¿Qué es? La bestia diabólica Aliu preguntó con una expresión confundida al mencionar una propuesta. Entonces Maat Yeongun volvió a guardar el medallón redondo en su pecho y dijo: si se hace bien, tú también puedes liberarte de este lugar. ¿Liberarme? De esta maldita cueva. Sí. Si estás interesado, estarías dispuesto a escuchar mi propuesta. Kiririt, La bestia diabólica Aliu puso los ojos en blanco con una mirada extraña, luego abrió la boca mientras miraba hacia abajo a Maat Yeongun. ¿Cuál es la propuesta? No es tan difícil, solo necesitas suprimir tu naturaleza demoníaca por un tiempo y demostrar que puedes ser controlado por mí, por así decirlo. Mostrar que puedo ser controlado. Sí. No me digas que quieres que le muestre a esos malditos Maanyeis calvos que he sido sometido por un humano como tú. Oh, captas rápido. Los ojos de Maat Yeongun brillaban con interés. De hecho, una criatura de nivel bestia diabólica poseía una inteligencia más allá del nivel de poder conversar e incluso tenía cierto grado de perspicacia. Probablemente sabes por qué los Maanyeis del templo Selin capturan y encierran seres como tú y otras criaturas no identificadas, y dado que eres inteligente. También deberías saber por qué recitan sutras mientras te mantienen encerrado, ¿verdad? Entonces estás diciendo que solo necesito pretender ser controlado por un humano como tú. Sí, si haces eso, los Maanyeis Selins te liberarán. Solo por eso. La razón por la que los Maanyeis te mantienen cautivo es por tu peligrosidad, pero si puedes ser controlado, ya no hay necesidad de que te retengan. Ante las palabras de Maat Yeongun, los ojos de la bestia diabólica Aliu se entrecerraron. Parecía estar considerando seriamente esta propuesta. Si temía al Zoro dorado de 9 colas y quería salir de aquí, no aceptaría suavemente la propuesta. Mientras pensaba eso, la bestia diabólica Aliu abrió la boca. Kiririt, tengo una pregunta, humano. ¿Qué es? Entiendo las condiciones para que me liberen, pero no pareces estar relacionado con esos malditos Maanyeis calvos, así que ¿por qué intentas demostrarte? Maat Yeongun se sintió molesto por dentro ante la pregunta de la bestia diabólica Aliu. Esperaba un enfoque un poco más simple, pero quizás debido a que poseía inteligencia y perspicacia, estaba dudando de la intención detrás de esta propuesta. Por lo tanto, Maat Yeongun también rápidamente hizo funcionar su cerebro, como debería explicarlo para que la bestia diabólica Aliu aceptara la propuesta sin sospechas. Entonces Maat Yeongun invocó el poder de la invocación, que era la base de sus técnicas de hechicería. Al hacerlo, la bestia diabólica Aliu levantó su voz ante la energía revelada y dijo: Kirit, humano, eres un sacerdote taoísta, ¿verdad? Sí, como puedes ver. No es de extrañar que esos malditos Maanyeis calvos no enviarían a un humano ordinario aquí. Gritó. Al ver a la bestia diabólica Aliu apretando los dientes, Maat Yeongun se encogió de hombros y dijo: sí, pero esta es una oportunidad para ti. También necesito demostrar a los Maanyeis aquí que la criatura no identificada que he hecho mi sirviente no es peligrosa debido a la fricción con ellos. Sirviente. Tengo un sirviente cuyo poder demoníaco es más débil que el tuyo. Ante las palabras de Maat Yeongun, la bestia diabólica Aliu movió su alargada boca y dijo: Kiririt, así que esos malditos Maanyeis calvos están apuntando a la criatura no identificada que tú, un sacerdote taoísta, has hecho tu sirviente.
Así es, eres realmente inteligente, entonces, si aceptas mi propuesta y me ayudas, no podremos ambos obtener un resultado mutuamente beneficioso. Kirik, sí, eso podría ser. Entonces te aceptarás mi propuesta. Puede ser difícil en este momento, pero si solo sigues mi control por un tiempo, ganarás tu libertad. Bam. Antes de que pudiera terminar de hablar, la pezuña de la entera de la bestia diabólica Aliu voló hacia Maat Yeongun a una velocidad tremenda, obligándolo a retroceder rápidamente. Bam. Quan. A medida que el casco golpeó el suelo, el piso se agrietó y fragmentos volaron por los aires. En respuesta, Maat Yeongun creó un aura afilada con sus dedos de espada para cortar los fragmentos voladores y movió su cuerpo para esquivar los que podía evitar. Pero tan pronto como hizo eso, croó. Un humo púrpura condensado salió de la boca de la bestia diabólica Aliu, tratando de envolver a Maat Yeongun. Venino. No. Era diferente del venino. Parecía ser un humo impregnado de energía demoníaca. Y. Suisi. A medida que Maat Yeongun se apresuró a esquivarlo, el humo púrpura condensado colisionó con el suelo. Sin embargo, a diferencia de hace un momento, donde el humo colisionó, ocurrió un fenómeno extraño donde los caracteres del sutra dorado escritos en el suelo parpadeaban y el humo rebotaba. El humo rebotado luego chocó contra otra pared de la cueva, y en esa pared también, debido a los caracteres del sutra dorado, el humo se reflejó hacia otro lugar y se dispersó aquí y allá. Como resultado, Maat Yeongun intentó mantener la máxima distancia para evitar este humo, pero a pesar de que no había pasado mucho tiempo, el humo reflejado ya había llenado más de la mitad de toda la cueva. En consecuencia, parte del humo tocó su piel, y chisporroteó. Ácido. Era un ácido muy fuerte, este era un asunto separado de la inmunidad al veneno. Si se expone directamente al ácido, la piel inevitablemente se derretiría. Por lo tanto, Maat Yeongun recurrió a la energía demoníaca para formar una película delgada en su piel para proteger su cuerpo como un escudo de energía protectora. Afortunadamente, fue efectivo, el ácido no pudo penetrar la película hecha de energía demoníaca. Suisi. No deteniéndose ahí, Maat Yeongun utilizó su verdadera energía para empujar el humo y bloquearlo de entrar en un cierto rango. Entonces, desde dentro del humo. Zad. Zad. La bestia diabólica Aliu, que había atacado de repente, se reveló. Kiririt, no eres un humano ordinario, no hay forma de que un simple sacerdote taoísta que solo conoce algunas técnicas pueda moverse tan rápido. Ya sea que sea un sacerdote taoísta o no, ¿qué importa? Incluso hice una propuesta que podría despertar tu interés, pero no sé de qué se trata este acto repentino. Ante las palabras de Maat Yeongun, la bestia diabólica Aliu de repente sonrió, revelando sus feroces y afilados dientes. Kiririri, ¿crees que creería tus palabras? Esto es inesperado. Pensé que aprovecharías incluso una pequeña oportunidad para escapar si estabas destinado a ser atrapado y morir mientras escuchabas sutras de todos modos. Kirit, sí, a primera vista, suena correcto, pero al final, esos malditos manyeis calvos y tú, un sacerdote taoísta, no son diferentes de enemigos naturales para seres como nosotros. Es verdaderamente tonto creer que confiaría en un miserable acuerdo entre ustedes. Ante las palabras del monstruo, Maat Yeongun hizo clic con la lengua y dijo: realmente vas a perder esta oportunidad de ser liberado así. También podría ser una oportunidad para morir después de ser utilizado. Ante las palabras de la bestia diabólica Aliu, Maat Yeongun se relamió los labios. Él mismo también era bastante sospechoso, pero esta bestia diabólica Aliu también se negó a confiar en él en absoluto, como corresponde a un ser inteligente. Gracias al medallón del Sorou dorado de 9 colas, pensó que se resolvería fácilmente, pero parecía que no era el caso. Así que Maat Yeongun sacó el medallón nuevamente y dijo: si es porque soy un sacerdote taoísta, creo que hay un malentendido. Solo por ver que estoy relacionado con el Sorou dorado de 9 colas. Zad. Antes de que pudiera terminar de hablar, la bestia diabólica Aliu pisoteó el suelo con su pezuña. Luego, mirando hacia abajo a Maat Yeongun, habló con una voz llena de una presión abrumadora. Gracias a ti, humano, un recuerdo sucio ha resurgido. Recuerdo sucio. Ese Sorou monstruoso masacró a todos mis parientes en el monte Saoxian, dejándome como el único sobreviviente. Maat Yeongun soltó un pequeño suspiro. Él pensó que simplemente temía al Sorou dorado de 9 colas debido a su estatus inferior como criatura no identificada. Pero si toda su familia había sido masacrada. Ruge. Solo al mirar la intensa y fuerte intención de asesinato, se podía sentir una hostilidad descarada. No hay nada bueno que saldrá de esto, incluso si odias al Sorou dorado de 9 colas, la propuesta que hice no es realmente una mentira. Ya sea una mentira o no, no confío en los manyeis calvos ni en ti, humano, más bien, se me ha ocurrido un plan brillante. Un plan brillante, sí. Dado que el Sorou monstruoso te aprecia, humano, si mueres aquí, Pesa Perra y los malditos manyeis calvos que me encerraron aquí se divertirán peleando entre ellos. Grrrrrr. Tan pronto como se pronunciaron esas palabras, la bestia diabólica Aliu escupió un humo púrpura. El humo púrpura, liberado con aún más fuerza que antes, voló rápidamente hacia algún lugar, y ese lugar no era otro que la entrada, la puerta de hierro. En un instante, el área alrededor de la puerta de hierro se llenó de humo púrpura. Está tratando de evitar que salga. Como resultado, Maat Yeongun no tuvo más remedio que moverse al lado opuesto.
Cuando Ma Yeongun lanzó su cuerpo hacia el lado opuesto, en ese momento, la larga cola de Aliu se azotó como un látigo, apuntando a Ma Yeongun. Suisi. El tamaño de esa cola era tan grande que no podía ser simplemente llamada un látigo. Al final, Ma Yeongun desenfundó rápidamente su espada malvada. 5. Y con la espada malvada, bloqueó la cola que venía del monstruo. Clang. Contrario a la expectativa de que el pelaje rojo, parecido a plumas, en la cola sería suave, en el momento en que chocó, emitió un sonido metálico, indicando que era extremadamente dura. Además, la fuerza y el peso detrás de la cola eran enormes, así que... ¡Ban! El cuerpo de Ma Yeongun fue lanzado hacia atrás. Su cuerpo lanzado estaba a punto de chocar contra la pared opuesta de la cueva. Pensando que debería usar esta fuerza, Ma Yeongun hizo una voltereta en el aire, girando su cuerpo para intentar despegarse de la pared de la cueva. Sin embargo, en el momento en que estaba a punto de despegar al chocar con la pared, ¡cuán! En ese instante, ambos pies atravesaron la pared de la cueva, y el cuerpo de Ma Yeongun pasó directamente al otro lado. Capítulo 300. Capítulo 300 Bestia Diabólica, 3. Fuera de la puerta de hierro. Aunque no había pasado mucho tiempo desde que entraron, el inusual silencio hizo que el monje que somete demonios, Deoksu, abriera la boca. Amitabha, monje, es extrañamente silencioso, ¿no? ¿Es realmente ese patrocinador un sacerdote taoísta? Así es. No utilizan esos sacerdotes taoístas hechizos o algo similar a recitar sutras o mantras como nosotros, los manyeis que someten demonios. ¿Por qué? ¿Tienes curiosidad? Ante su pregunta, el monje que somete demonios, Deoksu, movió las manos y sacudió la cabeza. No, no es eso. Por supuesto, tenía curiosidad por dentro sobre cómo los sacerdotes taoístas tratarían con los demonios. Así que estaba ansioso por echar un vistazo, pero no tuvo más remedio que esperar, temiendo que algo problemático pudiera suceder si lo hacía. Aunque se dice que las técnicas mágicas provienen del taoísmo, es un poder que va en contra de los principios, no te molestes en tener curiosidad al respecto. Amitabha, tendré eso en cuenta. Después de instruir al monje que somete demonios, Deoksu, de esta manera, el sacerdote que somete demonios miró intensamente la puerta de hierro. A pesar de sus instrucciones, el sacerdote que somete demonios también tenía curiosidad por dentro. Excepto por el gran maestro de meditación, poseía el mayor poder dármico, pero incluso alguien como él no podía hacer nada solo contra el demonio más allá de esta puerta de hierro. Pero ¿cómo podría un simple sacerdote taoísta controlar al demonio? Era prácticamente imposible. En ese momento. Ban. Ban. Finalmente, se podían escuchar ruidos desde dentro. A juzgar por el breve silencio seguido de ruido, parecía que las cosas no iban bien. Pronto, se escuchó el grito del demonio. Maldito humano. No te atrevas a salir de ahí. No salir de ahí. ¿Qué demonios significa eso? En la cavidad más allá de la puerta de hierro, no había un espacio particular para escapar o esconderse. Al mismo tiempo, más allá de la puerta de hierro. Esto fue completamente inesperado. Contrario a la expectativa de que las paredes de la cueva, grabadas con sutras por todas partes, resistirían este nivel de fuerza rebotando el humo expulsado por la bestia demoníaca Aliu, la dureza de las paredes en sí no era tan resistente. Crash. El cuerpo de Ma Yeongun, que había atravesado la pared y entrado al otro lado, se deslizó por un estrecho pasaje de la cueva y cayó en algún lugar. Eventualmente, al final del deslizamiento, había una piscina de agua, salpicando y mojando su cuerpo. Mientras caía así, Ma Yeongun levantó la cabeza con incredulidad, y... delante de él, se extendía una enorme pared de piedra sin salida. Era una escena que hacía que uno exclamara involuntariamente en asombro. Si fuera solo una pared simple, sería una cosa, pero parte del techo de la cueva estaba abierto, permitiendo que la brillante luz del sol cayera e iluminara hermosamente una porción de la pared. Mientras contemplaba esto distraídamente por un momento, se escuchó un grito furioso desde atrás. Maldito humano. No te atrevas a salir de ahí. Era la voz de la bestia demoníaca Aliu. Estaba montando alto, pensando que había bloqueado la entrada y lo había llevado a un callejón sin salida, pero había ocurrido un evento inesperado que lo hizo furioso. Justo cuando Ma Yeongun estaba a punto de girar la cabeza. La cueva está conectada aquí. Ante la voz de Cheonra-yeong, Ma Yeongun preguntó con confusión. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Recuerdas lo que dijo ese sacerdote dominador de demonios o lo que sea antes, que las 36 cuevas en el jardín trasero del templo Xialin están todas interconectadas? Creo que sí lo dijo, pero ¿por qué mencionarlo? Mira la parte superior de la pared. La parte superior de la pared. Ante las palabras de Cheonra-yeong, Ma Yeongun miró hacia la parte superior de la pared donde la luz del sol estaba brillando. Se grabaron caracteres grandes allí. Cueva de la contemplación de la pared. Cueva de la contemplación de la pared. Cueva de la contemplación de la pared. Pensándolo bien, había una entrada de cueva al lado de la cueva de la sujeción de demonios con las palabras Cueva de la contemplación de la pared, escritas en ella. Si ese es el caso, este lugar al que había entrado rompiendo la pared de la cueva de la sujeción de demonios era la cueva de la contemplación de la pared, y parecía que lo que el sacerdote de la sujeción de demonios dijo sobre todas las cuevas interconectadas era, de hecho, cierto. Sin embargo, los ojos de Ma Yeongun se sintieron atraídos por algo más que ese hecho.
No era otra cosa que los caracteres Cueva de la Contemplación de la Pared, grabados en la pared. Majestuoso. Esa fue la sensación que tuvo en el momento en que vio por primera vez la escritura. La caligrafía no contenía ni un atisbo de arrogancia o egoísmo, y la fuerza puesta en cada trazo era uniforme e incomparablemente majestuosa. Los ojos de Ma Yeong-gun se abrieron de par en par. Los caracteres no fueron grabados con dedos ni con ninguna herramienta. Fueron grabados con chi. Pero ¿cómo podía ser tan perfecto? Si uno nunca había aprendido artes marciales o no sabía nada sobre chi, lo miraría con una simple mirada. Pero esto era realmente asombroso. Ante la reacción de Ma Yeong-gun, Cheon Rayeong dijo: el dominio del chi ha alcanzado verdaderamente el nivel de divinidad, como se esperaba del originador que creó el puño Xialin, conocido como el arte marcial ortodoxo de las llanuras centrales. Originador. Bodhidharma. ¿Bodhidharma? He oído hablar de él antes. ¿No es él a quien llaman el fundador del budismo zen? Sí, es el fundador del budismo zen y también es conocido como el origen del puño Xialin. Entonces fue Bodhidharma quien estableció el templo Xialin. No, no es eso. Entonces, ¿qué es? ¿Alguna vez has visto una muñeca Diruma? No. Cuando miris una muñeca Diruma, la apariencia de Bodhidharma transmite una sensación bastante exótica. Si es exótico, significa que no es de las llanuras centrales. Así es, Bodhidharma era el tercer príncipe del rey de Xiangji en el reino de Tianzu, pero renunció al mundo y cultivó el camino budista. Oh, los ojos de Ma Yeong-gun brillaron con interés. Fue sorprendente escuchar que el conocido como el origen de las artes marciales Xialin no era de las llanuras centrales, sino un extranjero. Pero como un príncipe extranjero que renunció al mundo se convirtió en el origen de las artes marciales Xialin. Eso, no lo sé, hay varias teorías, y una de ellas está justo aquí, la cueva de contemplación del muro del templo Xialin. Él entrenó artes marciales en la cueva de contemplación del muro. Cuando entraba en profunda meditación, se enfrentaba a la pared y se sentaba en meditación todo el día, y cuando salía de la meditación, movía sus extremidades sin descanso y entrenaba su cuerpo. Se dice que ese entrenamiento físico se convirtió en la base del puño Xialin. Ya veo. Lo que es aún más asombroso es que repitió esa práctica de contemplación frente a la pared durante 9 años sin descanso. La práctica de contemplación frente a la pared que duró nada menos que 9 años. Esto se hizo ampliamente conocido entre muchos practicantes budistas e incluso laicos, y esta cueva de contemplación del muro, donde se decía que Bodhidharma había entrenado, fue llamada la cueva de contemplación del muro Diruma por los forasteros. Ante las palabras de Cheon Rayeong, Ma Yeong-gun miró atentamente los caracteres cueva de contemplación del muro en la pared. El puño Xialin nació a través de Bodhidharma, a quien ella mencionó, y el puño Xialin se convirtió en la base de muchas artes marciales ortodoxas en las llanuras centrales. Era literalmente el mismo origen. Impresionante. Ma Yeong-gun expresó internamente su respeto por el hecho de que los 9 años de alguien se convirtieron en un origen, y a través de ese origen, nacieron innumerables artes marciales. Sin embargo, ese respeto fue efímero. No había tiempo para contemplar tranquilamente la pared de piedra de la cueva de la contemplación de la pared aquí, justo cuando Ma Yeong-gun estaba a punto de girar la cabeza. Ma Yeong-gun, que estaba a punto de girar la cabeza, dejó de moverse en algún momento. Entonces miró fijamente a un cierto punto en la pared de piedra. Fue una inconsciencia momentánea. En el momento en que parpadeó, cerró los ojos y los volvió a abrir. Usi. En ese momento, un viento frío sopló desde toda la pared de piedra, y coupous de nieve estaban flotando por todas partes. Frente a un fenómeno tan extraño, Ma Yeong-gun se quedó momentáneamente sin palabras. Ma Yeong-gun levantó la cabeza y miró al cielo. La nieve caía a través del techo de la cueva abierto, y la nieve que caía se acumulaba en el suelo de la cueva. ¿Qué demonios? Mientras estaba confundido, notó un lugar donde la nieve se había acumulado particularmente alta. Era el punto donde la luz de la pared de piedra se reflejaba. Allí, la nieve se había acumulado hasta la altura de una persona sentada. Pensó que era solo nieve, pero alguien estaba realmente sentado en meditación, y la nieve se había acumulado en su cabeza y hombros. No entendiendo lo que estaba sucediendo, Ma Yeong-gun intentó acercarse a esa persona. Pero entonces, se escucharon pasos. Pasos. Confundido por el sonido, Ma Yeong-gun giró la cabeza. Al girar la cabeza, un hombre alto y calvo vestido con un casaya amarillo se acercaba desde una cueva en la parte trasera de la cueva de la contemplación del muro. Ma Yeong-gun intentó hablarle, pero... ¿Quién? Suisi. Ese calvo, que parecía ser un monje en práctica, pasó junto a Ma Yeong-gun sin siquiera reconocer su presencia. El monje en práctica que había pasado así pronto se acercó a la persona sentada en meditación. A pesar de la nieve acumulándose en su cabeza y hombros y de que alguien se acercaba, la persona sentada en meditación no hizo el más mínimo movimiento. Zad. El monje en práctica que se acercaba se arrodilló en el suelo. Luego, inclinando la cabeza hacia la persona sentada en meditación, habló con voz sincera. Por favor, dame tus enseñanzas. A pesar de su sinceridad, la persona sentada en meditación permaneció inmóvil, sin pronunciar una sola palabra ni mostrar ninguna perturbación. No obstante, el monje en práctica inclinó su cabeza hacia el suelo una vez más y dijo: «Abre el camino para mí». El monje en práctica mantuvo esa postura de postración. Mostró la determinación de no moverse hasta recibir una respuesta de la persona sentada en meditación. Así,
tanto la persona sentada en meditación como la que se postraba detrás permanecieron inmóviles, y la nieve se acumuló más sobre sus cuerpos. Mientras Maak Yeongun soltaba un suave suspiro, preguntándose de qué se trataba todo esto. Suisi. En ese momento, los alrededores se oscurecieron y se iluminaron repetidamente, y luego. De repente, la nieve se había acumulado pesadamente sobre el cuerpo del monje en práctica que se postraba, y la persona sentada en meditación se había levantado. La persona que se había levantado de la meditación habló mientras mantenía su mirada en la pared de piedra. Recíbelo. Tan pronto como se escucharon esas palabras, el monje practicante que estaba en prostración se tambaleó para ponerse de pie. No, ni siquiera podía mantenerse erguido. Después de haber estado en prostración durante mucho tiempo mientras era golpeado por la nieve, se tambaleó hacia adelante. A pesar de que cayó hacia adelante y le estaba sangrando la nariz, el monje practicante luchó por levantarse. Pero la persona que había estado meditando lanzó algo detrás de ellos sin siquiera mirar. El monje practicante extendió ambas manos para atraparlo. Slashy. En el momento en que el monje practicante lo atrapó, mojó sus manos y fluyó hacia el suelo. No era otra cosa que agua. Al ver esto, los ojos de Maak Yeongun brillaron con interés. Él lanzó agua. Realmente fue un suceso extraño. ¿Acaso empacó un poco de nieve y la lanzó, y se derritió en sus manos? ¿O realmente lanzó agua? ¿Es posible lanzar agua con las manos desnudas así? Mientras estaba confundido, el monje en práctica intentó recoger el agua que había caído al suelo con sus manos. ¿Pero cómo podría recoger el agua que ya había empapado el suelo? Ah, un suspiro escapó de la boca del monje en práctica. Entonces, el hombre en la túnica que estaba mirando la pared de piedra dijo: «Te lo di, así que regresa». Al oír esas palabras, el monje practicante, que había estado raspando el suelo mojado hasta el punto de romperse las uñas, suplicó con lágrimas en los ojos: «Este humilde monje aún carece y no pudo recibir lo que diste, así que, por favor, dame tus enseñanzas. Incluso si tengo que morir aquí, no puedo irme». A pesar de la determinación del monje practicante, el que miraba la pared no giró la cabeza ni un poco. Sin embargo, eventualmente, el que estaba en la casalla mirando la pared de piedra abrió la boca. «A menos que caigan ojos rojos y se acumulen aquí, nunca te aceptaré». Ante sus palabras, Maak Yeongun resopló. ¿Cómo podrían caer ojos rojos? Al final, era solo una forma indirecta de decir que no lo aceptaría. Fue en ese momento. ¡Bam! En ese momento, el monje practicante se puso de pie. Entonces corrió a algún lugar en la cueva y volvió con un cuchillo. Maak Yeongun pensó que podría hacer algo imprudente al escuchar que nunca sería aceptado como discípulo, pero... Corte. En ese instante, el monje en práctica se cortó su propio brazo izquierdo. Luego roció la sangre que fluía de su brazo cercenado sobre la nieve acumulada. A medida que la sangre del monje en práctica se esparcía, la nieve se tornaba gradualmente roja. Al ver esto, la boca de Maak Yeongun se contrajo. Este monje en práctica había creado una respuesta que no podía lograrse a través del sacrificio de cortarse el brazo. De hecho, podría considerarse una voluntad verdaderamente notable. ¿Seguirá mirando la pared incluso después de esto? Maak Yeongun miró a la persona en el casalla que estaba mirando la pared de piedra. En ese momento, quien había estado mirando la pared de piedra abrió la boca. «Recíbelo». Con esas palabras, la persona lanzó algo detrás de él. Ocurrió tan rápido que el monje en práctica extendió inconscientemente su brazo para atraparlo a toda costa. Pero el brazo que extendió no era otro que el amputado. Sin embargo, Usi. En ese momento, un puñado de agua tomó forma en el aire como si fuera agarrado por una mano, y flotó allí. Los ojos de Maak Yeongun temblaron al ver esto. El acto de intentar agarrar algo con un brazo inexistente en realidad lo hizo posible. Esta increíble vista resonó fuertemente en la mente de Maak Yeongun como una campana, y ese sonido provocó una grieta.